Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Eh, Gracias por estar aquí, para todos los interesados y interesados en esta temática. Eh, Espero que sea un aporte, espero que aprovechen la jornada. Tenemos una pequeña jornadita de introducción a temáticas de la medicina china, temáticas que generalmente se vinculan al contexto del autocuidado. Eh, Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Eduardo Gatillón, soy docente y profesor de la Escuela de Medicina China Clásica Sambao, por donde estamos justamente convocándonos. En este contexto vamos a tratar de tomar algunas temáticas vinculadas a conceptos generales, básicos, ¿cierto? Para ir construyendo un lenguaje poco a poco. Y bueno, también en parte es también invitarles a todas las personas que se vean interesados por esta linda carrera, por este lindo estudio de la medicina china, en especial por el área de la acupuntura. También el énfasis va también empujando hacia allá, buscando eh, a ver si son temáticas que les interesan, ¿verdad? Uno a veces tiene la curiosidad, quiere saber un poco más sobre el tema, será como creo que es. Mi intención el día de hoy es aclarar algunos conceptos bien básicos, generar motivación también en el grupo, y, y para los que ya estén estudiando, bienvenidos siempre a reforzar contenidos como tal, ¿vale? Eso. La dinámica planteo hacerla al principio como primero entregar los contenidos que tengo preparados para ustedes y dándonos un espacio de interacción al final de la jornada, ¿ya? Para que también aprovechen de si tienen alguna duda, pueden ir tomando nota. Yo feliz les respondo todo lo que tengamos. Em, pero nos vamos a dar ese espacio de respuestas al final, ¿vale? Eso de principio. Arrancamos entonces. Em, el contexto que quisimos plantear el día de hoy tiene que ver con el autocuidado, ¿ya? Los contenidos que me gustaría que revisásemos con total calma tiene que ver primero con esto de qué es el autocuidado, ¿no? Tenemos que partir un poco por la definición a grandes rasgos, ¿cierto? Uno tiene una noción general de qué es el autocuidado, ¿verdad? La idea es que podamos aunar conceptos también con aquello. Posteriormente queremos avanzar en el día de hoy con algunos contenidos, algunas temáticas que se asocian específicamente a la medicina china, lo que llamamos hoy en día los fundamentos de la medicina china, y claramente su paradigma en salud, ¿ya? Su paradigma en salud, y también cómo se comprende la salud desde este plano, ¿no? Desde esta medicina tan antigua, cómo entiende el ser humano, cómo entiende el ser humano inserto en esta naturaleza, ¿verdad? Como parte interactuando en esta naturaleza, y cómo los patrones que son evidentemente observables pueden replicarse en el interior y nos permiten entender también cómo ocurren estos famosos fenómenos de salud y enfermedad, ¿ya? Por allá va un poco la idea del paradigma en salud. Posteriormente, comentarles brevemente un poco la reseña histórica. Muchos tienen la noción de que la medicina china es una medicina muy antigua, una de las más antiguas del mundo, pero siendo un poquito más concreto, ¿a qué nos referimos? ¿A qué contextos también de esta antigüedad? ¿Ya? Vamos a ver pequeños detallitos con este tema. Y el fuerte del día de hoy, entregarle herramientas concretas, herramientas para las personas que, insisto, están motivadas por esta área de la medicina china, y como herramientas tan precisas que pueden ser compartidas por este formato, en este caso, puedan replicarse en casa para cualquier persona y con un sentido táctico, ¿cierto? Como la digitopresión, por ejemplo, en ciertas regiones de mi antebrazo, de mi pierna, pueden tener cierta respuesta en la regulación o en la modulación de ciertas molestias, ciertos dolores, ¿verdad? O ciertos cuadros clínicos en general, ¿ya? Es ahí la herramienta que les quiero compartir. Hoy día vamos a revisar 6 puntos, 6 áreas, ¿verdad? Que tienen gran influencia en el cuerpo. Y al final de la jornada también nos vamos a dar un poquito sobre la moxibustion y la autoaplicación también enfocada en esto del cuidado, ¿cierto? Y cómo la moxibustion, primero que todo, ¿qué es la moxibustion? Y segundo, ¿cómo hago, verdad, para aplicarla? Para allá vamos, ¿ok? Entonces, a principio, definiendo cómo define la OMS el autocuidado, o también llamado el self-care. En principio, como bien esto lo extraje netamente de la página de la OMS, y se define también como un autocuidado es la capacidad de las personas, ¿verdad? De las familias, ¿ya? De las comunidades para promover la salud y prevenir enfermedades.
como también mantener este estado de salud, ¿ya? Al mismo tiempo, las herramientas de autocuidado también se enfocan en cómo a través de estas distintas prácticas hacemos frente a las distintas enfermedades o discapacidades, también en general, y ojo aquí, habitualmente sin el apoyo de un profesional de salud. En el fondo, las herramientas de autocuidado son promovidas por la OMS como herramientas para que justamente las personas tengan un mayor empoderamiento a lo que es la gestión de la salud, ¿cierto? La autogestión de la salud. En ese contexto es donde nos situamos. El autocuidado también se denomina en otros contextos, en otros lenguajes, como la autoasistencia. Involucra varias aristas que también son desglosadas por la misma OMS, ¿ya? Hay conceptos vinculados a la higiene, lógicamente, donde tiene que ver también con esto de la higiene general, la higiene personal, ¿cierto? La limpieza de espacios, ¿no? Tiene que ver con la correcta eliminación de desechos, tanto en sentido individual como colectivo, ¿cierto? También hay un sentido del autocuidado basado en la nutrición, ¿cierto? En este sentido, cómo hay ciertos alimentos y cómo se consumen ciertos alimentos también van a estar enfocados en el autocuidado. Todos sabemos eso, ¿cierto? En el sentido de que hay ciertas elecciones que uno toma que por muy cautivantes o motivadoras se vean, ¿verdad? Por imagen, uno tiene la percepción de que se ve muy rico, pero no me hace bien, no se acompaña con el autocuidado. Como también hay otros alimentos que podemos lograr que se vean muy agradables y también son nutritivos. En ese sentido, se vuelven parte del autocuidado, las elecciones que tomamos en ese sentido. También hay contextos vinculados al estilo de vida, ¿cierto? El estilo de vida eh, puede estar asociado en este área, cómo hay ciertas prácticas que uno puede tener, cómo podemos asociar a actividades deportivas, a cómo ciertas dinámicas en la actividad, ya sea en tiempos de ocio que uno pueda dirigir, tiene que ver también con eso, ¿ya? Finalmente los estilos de vida también repercuten en las decisiones que uno pueda tomar. Los factores ambientales, lógicamente, las condiciones de la vivienda, cómo uno también gestiona los espacios, no solo con el tema de higiene, que ya se tocó, sino también la organización de los lugares, ¿cierto? Cuando uno tiene su espacio de trabajo ordenado, generalmente la mente funciona mucho más despejada, cuando no, generalmente nos vemos más perturbados. Entonces, ese tipo de prácticas también se consideran en el autocuidado, ¿ya? Factores socioeconómicos, lógicamente, siempre involucra, siempre es un tema, y, ojo acá, la automedicación. Incluso es un concepto que se toca en la OMS y para que la comparemos con la autoprescripción, es totalmente diferente, ¿cierto? La automedicación, habitualmente muy enfocada en esto de lo farmacológico, como hay ciertos medicamentos de venta libre, ¿cierto? Donde están indicados incluso para que las personas aprendan a controlar cierto grupo de patologías y o síntomas esencialmente paliativos, como un antiinflamatorio o qué sé yo, ¿ya? Ahora, ese contexto es donde a veces uno puede entrar en detalles. En la automedicación tal vez podríamos entrar en las hierbas medicinales, ¿cierto? Hay muchas hierbas medicinales que podrían ser categorizadas cuando tú eliges el consumo de, no sé, una infusión de tomillo, ¿cierto? Con fines para tratar cuadros respiratorios, cuadros digestivos, también entra en esta categoría de la automedicación, ¿cierto? Un medicamento vegetal. Entonces, bajo todas estas herramientas de autocuidado, en el fondo tenemos un gran universo. Ahora, haciendo más específico aún, podemos notar que según distintos autores, se ha unado, ¿cierto?, una idea de que existen 7 tipos de autocuidado, ¿ya? 7 tipos de autocuidado. Este tipo de autocuidado también podemos vincularlo. Sabemos mucho sobre el autocuidado físico, ¿cierto? Todo esto de la práctica, del ejercicio, de las artes marciales, quienes practican yoga o practican pilates, ¿cierto? Buscan que su cuerpo esté en forma y se mantenga sano bajo todas las actividades físicas. Las investigaciones actuales asociadas a a la actividad física han apuntado a cambiar un poco este enfoque de que no tiene que ver con algo que a quienes les guste y quienes no les guste. La actividad física es una necesidad biológica, así de importante, así como tomar agua, así como dormir, el cuerpo necesita moverse y esa necesidad biológica le tenemos que dar su buen espacio, ¿ok? Asimismo, tenemos el autocuidado de características mentales, de la gestión del estrés, de cómo modulamos las tareas y las cargas mentales. También tenemos el autocuidado vinculado al mundo emocional. Claramente es importante aprender estrategias de
autoobservación, ¿cierto? De reconocimiento de todo este árbol emocional que puede estar habitando en mí, como también podemos encontrarlo en la correcta gestión de estas emociones, ¿cierto? Importante siempre darle un espacio. Los seres humanos necesitamos un vínculo mucho mayor, en ese sentido, el autocuidado espiritual, que va más allá de las religiones, ya de la religión que opte seguir. Además de aquello, encontramos siempre un punto en común, que tiene que ver con esa conexión con lo amplio, con lo inmenso, ¿cierto? Que podría ser incluso comparable con la conexión a la naturaleza. Ya en muchos aspectos, que el ser humano se ponga en contacto con la naturaleza, se ha evidenciado en distintos estudios clínicos los beneficios que se consiguen solo por 10 minutos de paseo al parque, ¿ya? 15 minutos diarios en pie descalzo en medio de la plaza, o mejor aún, en los famosos baños de bosque. Se ha visto y se ha confirmado como también tiene un gran impacto en la salud. Al mismo tiempo, hay un factor ambiental. Lógicamente, el autocuidado tiene que involucrar lo que nos rodea, ¿cierto? Por eso les comentaba, un ambiente espacial, organizacional, ¿cierto? Que involucra el correcto desplazamiento de espacio, optimización de tareas incluso, como también en Japón le conocen a las prácticas del Kaizen, ¿cierto? En este sentido, la organización de las tareas nos va dando como pie una constante mejora, una constante optimización y que a fin de cuentas nos permite estar más libre del estrés. Importante también el autocuidado social, ¿cierto? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, ¿cierto? Nos hemos construido en comunidades desde tiempos remotos y esa comunidad también está involucrada en cómo responden nuestras células, ¿cierto? Una célula junto a otra célula, junto a otra célula, generan un tejido y un tejido más otro tejido generan un órgano y más órganos, generarán sistemas y cuerpos, ¿cierto? Bajo ese mismo patrón de organización es como funcionamos. Desde ese plano, entender que las relaciones sociales son clave también para una buena salud, ¿cierto? Se ha evidenciado nuevamente cómo los seres humanos necesitan ese contacto con el otro, ¿ya? Más allá de la interacción laboral, no de la interacción personal, como eso también repercute en nuestra salud mental. Y finalmente, lo recreativo. No podemos simplemente trabajar todo el día, no estamos hechos para eso. También necesitamos nuestros tiempos de ocio, bien dirigidos, ¿cierto? Necesitamos nuestro tiempo de interacción para hacer las cosas que nos gustan. En consulta constantemente uno se encuentra con personas, ¿verdad? Que entre los distintos motivos de consulta, un patrón común es que este espacio recreativo se ha anulado con el tiempo, ya sea por las tareas domésticas, ya sea por las tareas laborales, etcétera, dejando completamente de lado y postergado este espacio necesario para la recreación, que es, insisto, parte del autocuidado. Si le quitamos eso a nuestro día a día, empezamos a poco a apagar esta lucecita, este fueguito que nos mantiene animosos, ¿cierto? Nos gusta hacer cosas. Entonces, no lo olviden, de espacios para actos recreativos que te hacen bien solo porque te gusta. Eso es importante, ¿cierto? Todas estas aristas finalmente deben ser aunadas en el autocuidado. Ahora, ya que hemos mencionado todos estos aspectos, claramente tenemos que dirigirnos al aspecto de la medicina china. Ya finalmente todas estas aristas son consideradas en un aspecto de un cuerpo médico. La medicina china, yendo ya más en concreto, nos encontramos con una medicina que finalmente es el conjunto de prácticas médicas desarrolladas lógicamente en China, que entre sus enfoques, como todo cuerpo médico, busca la prevención y el tratamiento de diversas y múltiples enfermedades. Esta medicina finalmente ha unado una mirada cultural, ¿cierto? Una mirada que se ha enriquecido con todos estos tiempos, ¿verdad? Con todos estos milenios. Y finalmente podemos encontrar que tiene una propuesta única, ¿cierto? Tiene una propuesta muy particular, que parte de la base de una visión sistémica y holística. Para quienes se familiaricen con el concepto, holístico viene del holos, que significa todo, ¿cierto? Como lo definía muy bien Aristóteles, el todo es más que la suma de sus partes. Bajo ese principio es cuando también miramos desde la medicina china. No miramos al ser humano y al cuerpo humano y sus interacciones por sistemas como segmentos aislados. Nos centramos más en las interacciones que ocurren entre estos segmentos. En esa interacción entre estos, ocurriendo una suerte de mirada hacia los fenómenos que ocurren entre estos distintos aspectos del cuerpo, es donde más ponemos atención, ¿cierto?
Es muy llamativo para cuando alguien va a tratarse con acupuntura y el acupunturista empieza a poner atención a cómo duerme esta persona, por qué tiene los ojos tan secos, por qué los calambres le abaten de noche, por qué se siente tan irritable y por qué tiene esa migraña. Aspectos que podrían ser fácilmente dirigidos a distintos especialistas desde la mirada biomédica. En la medicina china tienen todo un contexto, todo un sistema que los configura como una sola condición. Es importante entonces entender esa interacción. Y eso es como lo que uno aprende finalmente en este estudio. Esa efectividad tan conocida de la medicina china está finalmente eh, abrazando a esta mirada holística propiamente. Además, vale mencionar que la medicina china y la acupuntura como especialidad en específico ha sido ampliamente reconocida y validada por la ciencia moderna. Esto no se trata de algo de un sistema de creencias, es una medicina por sí sola que funciona durante mucho tiempo, se ha visto y actualmente operando en consultorios, en hospitales en China, ¿cierto? En campos de especialidades tremendamente grandes y que, a más aún, consta con un continuo avance médico, un continuo y inacabado desarrollo clínico. El enfoque sobre cómo la ciencia moderna ha validado con el tiempo las distintas prácticas es bastante interesante. Eso también es algo que debemos recordar. Por tanto, esta base teórica que definimos como medicina china está fundamentada en postulados claros, ¿cierto? En un cuerpo teórico claro, coherente en sí mismo, y que además en sí consta de diversos métodos diagnósticos que resultan bastante llamativos, ¿ya? Estos métodos diagnósticos finalmente son tal vez los más curiosos por entender de la medicina china. El examen por impulso, la observación de la lengua, la palpación de las extremidades y lo que entendemos por canales, o la palpación del abdomen, palpación de la columna, palpación del cráneo. Y bajo todos estos primicios, herramientas que el médico o médica entiende y practica, termina por ser la herramienta principal para entender qué es lo que está sucediendo en este ser humano. Es ahí donde tiene un fuerte llamativo todas estas prácticas diagnósticas que tiene la medicina china. Entre sus distintas herramientas, la más conocida es la acupuntura, pero también tenemos otras, que se las paso a mencionar desde ya. Tenemos claramente el acto de puncionar en la superficie con distintos tipos de agujas, con todo un constructo teórico de por medio, lo que llamamos acupuntura. Tenemos también la termoterapia basada en la combustión de un tipo de hierba llamada artemisa, configurado en una suerte de puro, ¿cierto? Y que este calor se aproxima a ciertas zonas del cuerpo con fines de estimularlo, ¿cierto? De mejorar la flexibilidad de los tejidos o de esa vasodilatación causada por el calor, entre otras cosas más. También tenemos el famoso Tuai Na, que es el masaje tradicional chino. El masaje o la masoterapia involucra distintas técnicas, no solo de tejido blando, sino también de manipulaciones articulares. Involucra todo este aspecto muy parecido a lo que podría ser una fisioterapia clásica china, ¿cierto? Muy completa. Al mismo tiempo, y muy llamativamente, vemos las ventosas. Hay muchos estilos por ventosas, las más conocidas actualmente son las ventosas de fuego, con estos vasos de vidrio que quedan por una presión negativa, actúan sobre el tejido blando, ¿cierto? Muy parecido a lo que entendemos como una liberación miofacial, ¿cierto? En una mirada más clásica, tenemos impactos importantes sobre estas estructuras blandas superficiales que llamamos también tejidos, musculatura, canales. También tenemos un gran y poderoso cuerpo teórico basado en la fitoterapia clásica china, Xingfang, por ejemplo, como también tenemos la dietoterapia. Como los dietistas, como a través de la toma del pulso y la correcta anamnesis, los médicos eran capaces de prescribir 7, 8 hierbas combinadas con fines bien específicos, fórmulas herbolarias completamente eficaces para tratar patologías complejas. Asimismo, con la regulación dietaria. Y también tenemos otras prácticas, como llamado el Qigong, o distintas prácticas para el autocuidado, ¿cierto? Para la preservación de salud en base a los distintos ejercicios que se puedan realizar. Esto es solo una pincelada, pero son los más conocidos, ¿cierto? Los que nos permiten ir encontrándonos con las distintas formas en que la medicina china encuentra el autocuidado. Ahora, en el contexto de la charla del día de hoy, ya que les quiero compartir herramientas específicas, me voy a centrar bastante en la moxibustión, ¿ya? Y voy a tomar una mezcla entre el Tuina y la acupuntura
para configurar estos puntos que les voy a mostrar, que les voy a compartir, para hacer una suerte de automasaje, ¿ya? Por digitopuntura en distintas regiones. Son las dos herramientas que vamos a aprender el día de hoy. En el contexto de la medicina china, no me voy a detener mucho en esto, pero solo destacar algo bastante interesante. Para quienes ya están estudiando, esto es algo que han escuchado repetidas veces. Para quienes están buscando y se están encontrando por primera vez en esta temática, les comento lo siguiente. La medicina china tiene un vasto y amplio registro histórico, registros que están muy bien estudiados, ¿ya? Los antropólogos han hecho un trabajo inmenso para desentrañar en las tumbas, en distintos registros arqueológicos, ¿cierto? En los textos más antiguos y en los distintos relatos que se han registrado. Y hemos encontrado con el tiempo esta forma y esta organización de los famosos 7 periodos históricos. Hay un periodo de los orígenes, ¿cierto? De donde el origen de la cultura china, que se desconoce completamente desde cuándo viene, pero más o menos culmina cercano a los 2000 años antes de la era común. Son fácilmente 4000 años para atrás, ¿ya? En ese contexto ya hay registros, y ojo con esto, ya hay registros sobre el uso primitivo de distintos tipos de herramientas quirúrgicas. En ese tiempo ya habían prácticas médicas en el acto de puncionar o de hacer incisiones superficiales para drenar pus, para tratar abscesos, para tratar contusiones, ¿cierto? Este aspecto de un hematoma causado por una contusión o un envenenamiento y cómo poder drenar, ¿verdad? A través de técnicas como la sangría. Para entonces ya hay registro usado claramente a la época con herramientas muy diferentes a las que conocemos ahora. Ya para entonces eran usadas piedras, huesos, espinas de árboles, ¿cierto? De plantas, que eran capaces de ser usadas con estos fines, ¿cierto? Eran antiguas herramientas quirúrgicas. Ahora, eso, más adelante, en la época del periodo de la comprensión primitiva, ya sienta las bases de un pensamiento mucho más enriquecido. Y es en esta época, hasta más o menos el 200 antes de la era común, es cuando culmina y ya se tiene desarrollado un cuerpo teórico mucho más enriquecido. Les adelanto, acá abajo tenemos la imagen del famoso Huang Ti Meiji, el clásico interno del emperador Juan, o a veces llamado emperador amarillo, ¿ya? Este clásico interno es, por decir de una forma, el canon o el texto más completo de la medicina china, el más antiguo al mismo tiempo, que tiene un registro cercano en la época de la dinastía Han, esos 220 antes de la era común, 220 después de la era común aproximadamente, en un periodo de 400 años donde este texto ya es compilado. La palabra que los antropólogos han decidido referirse a esto es una compilación. No fue escrito por una persona, sino lo más probable es que fue escrito por diferentes personas en diferentes épocas, en este periodo que estamos mencionando, ya hasta culminar con un texto completo. Porque lo más interesante es que ya para esa época, para la dinastía Han, este texto ya tiene todo lo que en gran mayoría de nosotros estudiamos en la medicina china. Los fundamentos teóricos están descritos acá, recorridos específicos de canales, cavidades específicas con acciones fisiológicas concretas, ¿cierto? Estructuras somáticas inferidas por el acto de funcionar en distintas regiones del cuerpo. Todo eso ya está registrado en este texto, un texto antiquísimo, que lo más probable fue registrado por tiempos aún más remotos a ellos. Es bastante interesante entender que esto se fue gestando en tiempos muy antiguos. Es un pensamiento que finalmente por eso llamamos la medicina china clásica, donde observa cómo los antiguos médicos de esa época entendían el ser humano y lo trataban. ¿Cierto? Esto claramente fue avanzando en el tiempo. No me voy a detener mucho en esto, pero claramente en las distintas épocas, las distintas dinastías que ocurrieron, fueron dando pie a nuevas comprensiones, nuevas interpretaciones, claramente con la interacción cultural con ¿cierto? Otras civilizaciones también. Cuando la medicina occidental se pone en contacto con la medicina china, eso ocurre mucho más próximo a nuestra época. Y para entonces, la medicina china, que tiene un registro muy antiguo, como les cuento, no hizo más que enriquecerse. Es una medicina antigua, pero que ha evolucionado y se ha adaptado y ha mejorado en el tiempo, ¿ya? Es interesante y importante conocer esto, de que la medicina china, por muy antigua que sea, no se quedó estática. Ha sido una medicina que ha crecido. Insisto, se ha coadaptado a las nuevas interpretaciones y los nuevos avances de la ciencia moderna
como también de la comprensión de la salud actual. Todo eso es como lo queremos mirar finalmente. Tenemos acá una linda imagen, ¿ya? De cómo, una pequeña imagen de cómo este Juan Tina Chin, insisto, de 200 antes de la era común aproximadamente, ya estaban estos canales bien dibujados y bien demostrados, ¿cierto? Interesante. Ahora, en estos textos se habla sobre conceptos claves, ¿ya? No me voy a detener completamente en esto, ¿ya? Voy a nuevamente dar atisbos de conceptos porque para personas que quisieran estudiar esto se ve casi en un semestre, ¿ya? Se ven en 10 clases por lo menos, ¿ya? Todo esto que les estoy mostrando, lo que llamamos los fundamentos de la medicina china como rama, ¿ok? En esto se estudia la teórica del yin-yang, ¿cierto? Todo lo que involucra y los aristas que se entienden por el yin-yang, cómo se entienden Sanpao, también los tres tesoros, Wu Xing, las 5 fases o 5 movimientos, a veces llamados los 5 elementos, ¿cierto? Xi Shui Qin Ye habla sobre el qi, la sangre y los fluidos corporales entendidos como sustancias vitales, ¿ya? La teoría de órganos y entrañas, también conocida como Chang Fu, y tal vez la teoría más completa, más tridimensional, tal vez la más conocida, tiene que ver con la teoría de canales y colaterales, lo que llamamos Qinglu. Todos estos, con constructos teóricos, se fueron dando, se fueron refinando con el tiempo, y más aún son las temáticas que, desde que uno decide estudiar medicina china, no terminas nunca de estudiar esto. Ya, aquí es donde, tomando las frases de un gran maestro, ¿cierto? Aquí es donde los principiantes comienzan y los maestros terminan. Una bonita frase a recordar. Ahora, viendo a algo muy general, que esto es algo que todos podemos conocer. Tenemos en el fondo, intencionalmente lo hice, unas montañas, ¿cierto? Unas montañas que tenemos el sol, tenemos una montaña que está iluminada por un lado por el mismo sol, pero al otro lado se ve sombría, ¿ya? Esa idea de la misma montaña sombreada, iluminada, es que finalmente nosotros los vamos a conocer como el concepto de yin y yang. Yin y yang, ¿cierto? Es lo que compone este diagrama conocido como el Tai Chi Tu. Yin y Yang representa un intercambio constante, una transformación mutua, una interdependencia entre dos aspectos del mismo fenómeno. Es importante que estas atribuciones que occidentalmente le hemos dado al yin y el yang, el bien y el mal, el hombre y la mujer, son solo interpretaciones de lo que se entiende por yin y yang, ya que en la teoría de yin y yang no hay nada completamente yin y nada completamente yang, ¿cierto? Son descripciones habitualmente descriptivas que nos permiten ser, con un enfoque comparativo, aspectos del mismo fenómeno. El yin y yang es algo con lo que comenzamos a estudiar en la medicina china y que en los últimos años y que incluso con 20, 30, 40 años de práctica clínica constantemente estás volviendo a revisar. Yin y yang nos permite interpretar los fenómenos de salud y enfermedad, como asimismo nos permite establecer un plan de tratamiento. Con Yin y Yang finalmente tratamos de acercarnos a una comprensión dinámica de los procesos de salud y enfermedad. Y digo, y resalto la palabra dinámica porque no es un yin yang estático, de lo contrario sería un dibujo así, ¿cierto? No, hablamos de este efecto serpenteante, oscilante, donde uno se transforma en otro constantemente, ¿cierto? Esta dinámica, como el día y la noche, ¿cierto? Como el verano y el invierno, está en el código de la vida misma. En ese sentido, yin y yang se manifiesta. Basándose en eso, finalmente los antiguos médicos interpretaban y observaban, ¿cierto?, lo que nos rodea. Y llegaron a la conclusión, como muchas otras culturas también, que la naturaleza finalmente representa el orden natural, por decir redundantemente, ¿no? Es el orden con el que se configura todo lo que pertenece a la naturaleza, entre esos nosotros, ¿cierto? No somos ajenos a la naturaleza, somos parte y somos naturales. Y como asimismo podemos ser capaces de observar los patrones naturales, esos patrones pueden ser replicables, ¿cierto? En lo que ocurre en el interior, como ocurre con los ríos y el sistema vascular, ¿cierto? Como ocurre con los distintos ecosistemas que compone este planeta y los distintos microsistemas que también tiene el cuerpo, como el microbioma y las distintas microbiotas, como ocurre también con los fenómenos, ¿verdad?, de intercambio entre las distintas eh, entidades que entendemos por
elementos naturales, el fuego, ¿cierto? El aire, el agua, estas interactúan, generan intercambios, ¿cierto? Lo mismo ocurre en el cuerpo. En esta imagen, que se extrae de un texto, ¿cierto? De un libro más moderno, nos compara un poco la medicina de Occidente con la medicina de Oriente. Y se entiende en una comparativa, puede ser figurada en este sentido como a la medicina occidental como algo más mecanicista, donde se entiende el cuerpo como una máquina, donde nosotros podemos extraer piezas y reemplazarlas, ¿cierto? Donde si se genera alguna lesión en algún tendón, alguna articulación, ¿cierto? Podemos ir directamente sobre ese tejido o esa tuerca, reemplazarla, lubricarla o manipularla de cierta manera para tener una respuesta. Entonces, un enfoque bastante más segmentado, ¿cierto? Donde prima un pensamiento cartesiano, donde generalmente el separar y dividir o segmentar nos permite entender, ¿verdad? El funcionar de estas estructuras tan aisladas, ¿cierto? Nos aislamos, aislamos, aislamos hasta que entendemos cómo esa molécula finalmente fue la causal de la enfermedad o de la lesión. De una manera se puede ver así, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? En la medicina oriental, más que verle el segmento, se pone mayor atención a lo que ocurre en la interacción de estos fenómenos, ¿cierto? Se entiende al cuerpo como un paisaje, como un jardín, ¿cierto? Donde ocurren distintos fenómenos al unísono, como un gran paisaje, ¿ya? Todo lo que ocurre a nivel de las altas montañas va a repercutir en el flujo de agua aquí abajo. Cómo esta disipación de las nubes en lo alto va a tender a provocar distintos cambios de clima en el nivel del bosque y finalmente la humedad de las rocas y cómo es capaz esto entonces de generar movimientos hídricos que todo finalmente como una gran orquesta, va teniendo un correcto tempo. Es importante cómo esta analogía a cómo se entiende el cuerpo humano en la medicina oriental nos permite recordar que el ser humano es, partiendo, una unidad. Y esa unidad, como un todo, es constantemente involucrada por lo que ocurre tanto afuera como lo que ocurre en los distintos sistemas del interior. Y entender las dinámicas de interacción entre un sistema y otro es justamente lo que nos importa. Entender por qué ese dolor de muñeca está vinculado a la jaqueca y está vinculado a el trastorno del sueño en esta misma persona. Insisto en lo anterior, solo con esa demostración hipotética, una persona promedio podría quedar con 3 derivaciones a distintos especialistas, ¿cierto? Un traumatólogo, un neurólogo, ¿cierto? Y probablemente un psicólogo para ver distintos aspectos de este ser humano. Pero en el caso de la medicina china, intentamos integrarlas y ver el patrón común que finalmente nos permite entender esto. ¿Ya? Solo para aclarar lo anterior, la medicina china en la época moderna no se aísla para nada de la mirada occidental. Al contrario, queremos establecer puentes constantes entre las dos miradas. Porque claro, la medicina moderna y la medicina biomédica ha avanzado a pasos agigantados con la ciencia y le debemos mucho. Gracias a ello se han encontrado múltiples estrategias clínicas para resolver patologías bastante complejas. Pero hay que reconocer que en algunas queda el abordaje bastante limitado, mientras que la medicina china nos permite observar esta integración, ¿ya? El punto en común es cuando aparece una mirada de una medicina integrativa, ¿ya? La mirada integrativa es la que finalmente en todas las líneas de pensamiento se está intentando apuntar, donde integramos todos los avances de la ciencia occidental como los avances también de la ciencia oriental. Y bajo esa primicia es donde también nos enfocamos. Vale mencionar que en el diplomado de acupuntura en esta escuela hay módulos enfocados en la medicina integrativa, donde poco a poco el estudiante va aproximándose a una mirada de cómo se entiende cierto sistema, por ejemplo, la cardiología desde la mirada biomédica occidental, y posteriormente lo vamos a integrar y lo vamos a reconfigurar desde la mirada oriental, buscando hilar puentes. Eso es como finalmente queremos trabajar. Avanzando un poquito más con otra mirada, encontramos que hay otro aspecto interesante. De hecho, bueno, la escuela se llama San Pablo. Literalmente se traduce como 3 tesoros. Y los 3 tesoros representan también una configuración, ¿cierto?, de lo que nos rodea. Es una suerte de cosmovisión. El San Pablo más conocido y más amplio, ¿verdad?, descrito en los textos más antiguos, hablan del cielo, la tierra y el ser humano en medio de estas, ¿cierto? Tian Ren Ti. Y estos 3 grandes aspectos, ¿verdad?, interactúan entre sí, ¿ya? La tierra, que naturalmente es más yin comparado con el cielo,
está constantemente interactuando, ¿cierto? Con este cielo. Y mientras que el cielo, que es naturalmente más llano en comparación con la Tierra, está en interacción entonces con ella. Como seres humanos nos ubicamos justo en medio de esta interacción celestial y terrenal. Y ese aspecto, como también se dice en algunos textos, el ser humano tiene la mirada al cielo, pero los pies bien puestos en la tierra, nos permite entendernos como seres que están en constante interacción con estos dos grandes entes. Y esto, insisto, va más allá de una mirada religiosa. Esto tiene que ver con algo bastante más concreto. El ser humano claramente está en una constante interacción con estos dos grandes polos, ¿cierto? Toda la energía gravitatoria que tiene la Tierra, todo este suelo que nos impregna y todos los minerales que obtenemos de ella, como también ocurre de lo que la fuente solar, ¿cierto? Y todo lo que nos involucra en la vida misma. Si vamos un poquito con otra analogía, el ser humano obtiene energía esencialmente de lo que respira, en oxígeno, y de lo que ingiere en distintos alimentos, los distintos nutrientes y las distintas fuentes, digamos, de energía asimilables por la ingesta. Comemos de la tierra, respiramos del cielo. Y eso también hay que recordar. Eso finalmente nos lleva inmediatamente a una comprensión de un concepto clave en la medicina oriental, el concepto del chi. ¿Ya? El concepto de chi nos recuerda exactamente lo que le estoy mencionando hace poco. De hecho, lo puse intencionalmente un poco para mostrar cómo los distintos aspectos de la cultura china también se impregnan en la comprensión de lo que los rodea, la cosmovisión, ¿verdad? Como dicen muchos autores, ¿cierto? El lenguaje es la descripción del universo de los distintos pueblos. Es capaz entonces de que en las distintas escrituras, que podemos ver acá como un ideograma, una idea escrita, resulte más bien parecido como algo más pictográfico, es una imagen, más allá de algo fonético, es una imagen, ¿cierto? Yo siempre lo comento, si yo le escribo esto o le escribo esto, ustedes observan una letra, ¿verdad?, del alfabeto latino y vemos, inmediatamente pensamos en un sonido, en una consonante o en una vocal, pero no estamos viendo, no sé, una persona de lado, o tampoco estamos viendo una montaña acá abajo, no estamos viendo nada de eso, solo vemos y percibimos, ¿verdad?, cómo suena. En lo que le estoy mostrando acá el chi, ocurre lo contrario, ocurre una imagen que nos recuerda entonces a qué se quiere mencionar con esta idea. Se las comento. Por acá abajo tenemos, ya, de principio, este concepto se conoce como mu, que representa una planta. De hecho, si se fijan, es un suelo donde crece el vegetal y esta planta echa raíces. Esa imagen de madera o de planta nos recuerda. Ahora, si se fijan, tiene también dos comitas, y ya representan cuando la planta emite el grano, o emite una semilla, ¿ya? En este contexto, el cereal. Y este ideograma, así como está, se le llama mi, que se traduce como arroz o cereal, ¿ya? Tenemos el arroz por un lado. Posteriormente, y por acá, esto representa el vapor o el aire, ¿ya? Y en algún aspecto, este radical intermedio, a algunos autores también lo traducen como algo que está en transformación o que podría ser tal vez el símbolo de una asa de olla, de una marmita. Entonces, si lo volvemos a mirar, nos estaremos dando cuenta que el chi compone una ollita donde hemos puesto arroz, ¿ya? Y emana vapor. Es casi la imagen del cocimiento del arroz. Pero si lo interpretamos de una mirada figurada, o sea, de una mirada literal, claro, es el cocimiento del arroz, pero no quiere decir completamente eso, el chi, ¿ya? Hay que mirarlo entonces con un aspecto un poquito más amplio y nos vamos a dar cuenta que hablamos de algo telúrico, algo proveniente del suelo, de la tierra, el cereal, y algo que al mismo tiempo se pone en contacto con el cielo. ¿Qué es esto de los tres tesoros? El cielo, ¿cierto? La tierra y el ser humano entre medio. Y estos dos grandes aspectos, yin y yang, están interactuando entre ellos. El Qi nos recuerda que es algo completamente nutritivo y necesario para la vida misma y puede ser completamente etéreo, ¿cierto? Como ocurre con el aire y el vapor, ¿cierto? El Qi, hoy en día y por consenso global, es preferible no traducirlo porque se ha intentado una traducción que finalmente no es acertada. En algunos lugares la entienden como la energía vital, ¿cierto? Energía funcional, pero no se aproxima completamente a lo que quiere entenderse.
El chi, hoy en día, insisto, por consenso global, es preferible no traducirlo, pero sí ponerlo en contexto y sí nos permite entender, ¿ya? El chi, para que vayamos con este lenguaje un poquito más refinado, es lo que fluye en los canales, es lo que fluye en los distintos tejidos, es lo que permite que tu corazón bombee. El chi es justamente lo que activa las distintas señaléticas hormonales, endocrinas del sistema nervioso también. El chi es lo que nos rodea. El chi es también lo que permite que el sol impulse estos grandes niveles, ¿verdad?, que impregnan el ser humano. ¿Ya? El chi es lo que permite empujar las nubes. Los distintos tipos de chi los encontramos en la naturaleza. El chi, desde ese plano, está en todo lo que nos rodea, en todo lo que somos. Bajo esa primicia es donde también uno se plantea las dinámicas, las transformaciones, los distintos puntos de enfoque que tiene el chi. Un acupunturista habitualmente se propone regular los flujos armoniosos del chi. Y finalmente, para que eso ocurra, también debemos entender qué es el chi, ¿cierto? Es por ahí donde uno tiene que arrancar. Bajo esa lente es donde también uno va revisando constantemente sus distintas prácticas. La acupuntura moviliza y regula el flujo del chi. La moxibustión también dinamiza el chi. El masaje también es capaz de activar los distintos niveles del chi en los distintos tejidos. Y bajo ese concepto trabajamos. Ese chi fluye por los canales. Los canales es una teoría también completa, ¿ya? Ya les mostraba que estamos nosotros los seres humanos entre el cielo, ¿verdad? Y la tierra. Si ponemos las manitos hacia arriba, el flujo del cielo hacia la tierra está constantemente dinamizándose. Hay un intercambio constante. La posición anatómica descrita en los tiempos remotos era justamente con las manos arriba para describir justamente esta interacción longitudinal entre el cielo y la tierra. Manos al cielo, pies en la tierra. Y esa interacción está descrita en los canales. ¿Ya? Los canales que nosotros aprendemos hoy en día en el modelo de 12 canales repercute justamente en este enfoque. ¿Ya? Es como el yin de la tierra asciende, ¿cierto?, a conectar con el cielo, y como el chi del cielo comunica hacia la tierra, ¿ya? Nos permite entender un circuito de interacción con la naturaleza. Aquí tenemos los mapas, nos permite encontrarnos también como los distintos mapas eh, son los que nos encontramos en las distintas consultas de acupuntura, ¿cierto? O tal vez las distintas investigaciones que han hecho, ¿ya? Distintos modelos han existido en estos 2000 años y más, ¿cierto? Pero el contemporáneo, o tal vez el estandarizado, es el modelo de 12 canales que tenemos aquí en pantalla. ¿Ok? Ahora, si se fijan, van a observar que estas líneas, ¿cierto?, longitudinales, están también con una suerte de puntos dibujados en los mapas, ¿ya? Y nos lleva al siguiente concepto con el cual quiero aunar con la primera práctica, lo que conocemos como puntos de acupuntura o también llamados cavidades de acupuntura, ¿ya? Estas cavidades, conocidas como chu shui, ¿ya? Son cavidades, literalmente el concepto de punto o cavidad de acupuntura tiene estos dos. Por un lado, habla de una gruta, ¿cierto? De una caverna, ¿cierto? Un dolmen. Por otro lado, hablamos de un lugar donde ocurren transformaciones, dinamizaciones, ocurre un dinamismo funcional, fisiológico en esas cavidades, ¿ya? Shu significa transporte o lugar donde se reúnen los movimientos, y al mismo tiempo cavidad es algo más estructural. Podemos vuelta a mirar la mirada yin yang, donde la cavidad, el segundo concepto, el Xue, alude a algo estructural, algo más yin, versus el concepto inicial, Shu, alude a algo más funcional, algo más yang. ¿Ok? Por tanto, el concepto, conocido como puntos o cavidades de acupuntura, alude entonces a un lugar donde ocurren estos movimientos y transformaciones del ya llamado Qi, ¿cierto? Sostienen una vasta historia clínica, ¿ya? Impresionantemente longeva, todas estas prácticas que se tienen de los puntos de acupuntura. Antiguamente se hablaban de 365 puntos, 365 días del año, ¿cierto? Como una suerte de comparativa, pero esos números fueron creciendo con el tiempo. Y ya tenemos una lista inmensa, incontable en algunos casos, sobre cavidades de acupuntura. Algunas más reconocidas por la historia, otras tal vez un poquito más escondidas o más reconocidas en el último plano, ¿ya? Lo que sí es importante, como esto ha sido parte del constructo del paradigma en salud, al mismo tiempo fue algo que se fue conservando y transmitiendo de generación en generación. Desde los tiempos que les comenté al inicio, como los tiempos actuales, fueron transmitiéndose, ¿ya?
Esto pasó en su inicio por distintas familias, donde eran conservados estos distintos manejos, técnicas y o estrategias clínicas. Conforme los distintos médicos fueron aportando a la sociedad, esta información se fue compartiendo aún más, ¿cierto? Hasta los tiempos actuales, donde desde los años 50 se funda la primera universidad de medicina china en Nanjing, donde hoy en día una carrera de medicina tiene su pregrado, su posgrado, su magíster y su doctorado respectivo, ¿cierto? Entonces, estas cosas han avanzado en el tiempo. Ahora, a lo táctico específico, podemos ver que tenemos la digitopresión, ¿cierto? Dígito de digital, de dedo, ¿cierto? Y la presión se entiende, la presión digital. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad, les voy a compartir de estos incontables puntos o cavidades de acupuntura, seis, seis puntitos que nos permiten tratar una gran variedad y zonas del cuerpo. Una de las cosas más interesantes que viene de la mano con esto es que los puntos que les voy a enseñar, les voy a compartir, tienen un enfoque esencialmente distal. ¿Qué quiere decir eso? La acupuntura, en distintos segmentos, podemos subclasificarlo con distintas respuestas fisiológicas. O hay todo un cuerpo teórico que fundamenta su acción local, ¿cierto? Todas las acciones locales, cuando tú pinchas un tejido, tienes respuestas en un tejido, o en este caso, presionar este tejido de la mano va a tener una respuesta en la mano, pero además, sin anular esta primera respuesta, se conocen respuestas distales, lejanas al sector estimulado. Muy llamativo, tal vez para quienes alguna vez se han hecho acupuntura, llegar al acupunturista y que me duele el codo, le dices a tu acupunturista, y tranquilamente va este profesional y te pincha la rodilla contraria. Y tú piensas, oye, pero no me escuchó, pensó, no, a mí me duele el codo, ¿por qué me pincha la rodilla? ¿Ya? Generalmente ese tipo de enfoque se ve mucho en la medicina oriental y es parte del fundamento teórico. ¿Ok? No es que no te haya escuchado, es que tuvo un enfoque distal. Eso es importante. Ahora, bajo esta primicia, los distintos puntitos que vamos a revisar, en su gran mayoría tienen una acción lógicamente local, pero también nos vamos a enfocar mayoritariamente en su acción distal. ¿Ok? Estos distintos puntos, debo mencionar, que fueron extraídos de un poema, de una canción, de una oda, que data más o menos de la dinastía Ming, una dinastía que fue posterior a la primera, única dinastía mongola que tomó el poder en China. Esto estamos datándolo en el 1300 aproximadamente. Hubo un médico aunando las distintas estrategias y digámoslo así, como evidencias de sus distintos médicos predecesores, configuró una cancioncita sencillita de cuatro cavidades que posteriormente se amplificó a seis, conocida como los cuatro o seis puntos comando, ¿ya? En esta canción finalmente se aunan aplicaciones clínicas de cada una de estas cavidades, ¿ya? Eso. Por esa razón elegí estos puntos a todo esto, ¿ya? Fue precisamente porque en la antigüedad las canciones eran la forma en que se compartían y preservaban estas estrategias. Ahora, si alguna vez han hecho digitopuntura o digitopresión, lo sencillo acá es entender que necesitamos un estímulo notorio, ¿cierto? El masaje suave o superficial se va a quedar en el tejido superficial, pero necesitamos llegar un poquito más abajo, ¿ya? Contactar con estos famosos mecanorreceptores, parte del sistema nervioso sensitivo, ¿cierto? Periférico, que se estimulan bajo la punción o en este caso bajo la presión, ¿cierto? Entonces necesitamos llegar a un tejido un poquito más fuerte, más profundo. ¿Ya? Y sostener ese estímulo en estos mecanorreceptores para finalmente tener una respuesta deseada, ¿ya? Voy a ser honesto, no es comparable al acto acupuntural. La aguja es mucho más precisa para conseguir estos estímulos en mucho menor tiempo, ¿ya? Porque tenemos profundidades, ángulos y manipulaciones que permiten lograr eso, ¿cierto? Es lo que uno aprende como acupunturista, pero como herramienta de autocuidado, que es justamente la que nos convoca, es completamente viable, completamente seguro, sin contraindicaciones mayores, salvo algunas condiciones que ya les comento. ¿Ya? En contexto específico, veremos que la sensación que queremos conseguir puede ser un poquito molesta al tacto, ¿ya? Justamente por ahí es donde queremos trabajar. Tiene que sentirse, ¿ya? No puede ser completamente como suave o algo como imperceptible.
Mínimo puede ser de 3 segundos o más, ¿ya? Yo sugiero más tiempo. Pero 3 segundos es a veces para poder mantener este impulso. Se puede mantener la presión ejercida, ¿ya? Con una leve rotación de tu dedo, justamente para abarcar más áreas de influencia, ¿ya? Y claramente podemos hacer distintos pulsos, jugando con distintas frecuencias e intensidades del estímulo, ¿ya? Bajo ese principio queremos trabajar. Entonces, a lo nuestro. Vamos con el primer puntito. Para los que estén aquí presentes, ¿verdad? Y para los que puedan ver esta grabación, momento de prepararse con sus manitas, ¿cierto? Estar preparados con los distintos tejidos. Y lo que vamos a hacer es ir revisando, ¿ya? Veo que hay algunos que ya estudian acupuntura, les van a sonar puntos muy conocidos y son puntos que seguramente ya usan en su práctica clínica. Para las personas que están recién conociendo esto, mi intención es de que esto sea fácil de encontrar, fácil de asimilar. Por eso modifiqué un poco el lenguaje anatómico, modifiqué un poquito el tecnicismo, netamente para llevarlo a algo más fácil de aplicar, ¿ya? A mi intención principal es que esto llegue a la mayor cantidad de personas para que ustedes se lo puedan compartir a alguien cercano, ¿cierto? Un amigo, una amiga, un familiar o sus futuros pacientes también, ¿ok? Entonces, el primer punto se conoce como Neiguan, Neiguan, ¿ya? Y la nomenclatura alfanumérica se conoce como pericardio 6, ¿ya? Neiguan, ¿cómo se ubica? En el antebrazo, ¿cierto? En la cara anterior, ¿cierto? Vamos a encontrar desde el pliegue de la muñeca, ¿ya? Vamos a elegir, vamos a distanciarnos 2 pulgadas. 2 pulgadas es más o menos esta distancia, ¿cierto? Como sale en la imagen inferior, o también puede compararse con el ancho de 3 dedos, ¿ya? El ancho de 3 dedos o 2 pulgares finalmente los tenemos que posicionar desde el pliegue de la muñeca, lo voy a dibujar acá abajo, desde el pliegue de la muñeca, ¿ya? Y nos vamos a ir hacia, digamos, el codo, lo que llamamos el hacia proximal, para llegar a un segmento justo entre medio de 2 tendones, ¿cierto? Los que llamamos el tendón flexor del carpo, ¿cierto? Y el tendón el palmar largo, ¿ya? Estos 2 tendones, si no los encuentran, como sale en la imagen de acá, en la primera de arriba, si tú presionas todos tus dedos, como una suerte como quisieras agarrar un puñado de algo, inmediatamente van a sobresalir. En la mayoría de las personas va a ocurrir, ¿ya? Y vamos a encontrar 2 grandes tendones. Esos 2 grandes tendones son justamente los parámetros para entender que esta cavidad o punto se encuentra entre estos 2 tendones, ¿ya? 2 tendones entonces acá. Justo en medio tenemos el famoso punto Neiguan, ¿ya? Neiguan. Encontrado entonces, que pueden hacer su manito arriba, ¿ya? Para personas que están ahí siguiendo, pueden seguirle, ¿verdad? Eh, Neiguan, una vez que se percibe, lo que tenemos que hacer es presionar vigorosamente, ¿cierto? Puedes usar lógicamente tu dedo, presionarlo con un poco más de intensidad. Lo ideal es que esto sea en un estado de reposo. Yo levanto la mano netamente por la cámara. Pero la idea es que sea tu brazo totalmente relajado, ¿verdad? En una semiflexión, donde tú puedas presionar notoriamente y vigorosamente, ya sea con el pulgar u otro dedo. La intención, nuevamente, tiene que ver con generar un estímulo en este canal, ¿ya? En este canal de pericardio, a través de las distintas sensibilidades que logres conseguir. Ahora, lo interesante es la explicación, como ya seguramente leyeron aquí. Las indicaciones más conocidas de Nequan tienen que ver con la acción sobre el tórax, la acción sobre el pecho, ¿cierto? Para los practicantes de acupuntura es muy conocido este punto para condiciones de opresión torácica, para condiciones de angustia, angina de pecho también, ¿verdad? Palpitaciones, taquicardia, condiciones de ansiedad y angustia. En general, cuando hay bloqueo emocional, estados de shock, en general, o esta sensación de suspiro porque estoy choqueado por una noticia, bajo todas estas condiciones, Naquan permite desobstruir el pecho, ¿ya? ¿Ya? Desbloquear esta opresión, desbloquear esta congestión. Por tanto, se enfoca mucho en la aplicación de los síntomas del impacto emocional que se centran en el pecho, ¿ok? ¿Cuántas veces han sentido eso? Seguro que sí. Cuando han estado angustiados por alguna razón y sientes el pecho apretado, congestionado, bajo esa situación puede ser un mecanismo de autocuidado, ¿cierto? Además de inhalar, además de extender el tórax, además de ventilarte, ¿verdad? Tienes a la mano una herramienta, literalmente en la mano, ¿cierto? Para poder descongestionar el pecho, ¿ya?
es conocido bajo estas condiciones. Muy, muy, muy centrada en las molestias pectorales, anginopectorales. Ahora, adicionalmente a eso, y esto también es lo más interesante, es un punto que anatómicamente se asocia mucho a lo que pasa debajo de estas estructuras. Ya por neuroanatomía sabemos que estamos conectados con un nervio muy cercano al nervio mediano, que finalmente permite tener una regulación secundaria sobre un mecanismo interesante, una regulación vagal, ¿ya? Una regulación del sistema nervioso parasimpático. Y con ello podemos regular justamente el actuar de los distintos episodios incómodos, como son las náuseas. Las náuseas, queridos y queridas, se pueden controlar también en vista de este estímulo. Y náuseas de todo tipo. Se han descrito en la literatura náuseas asociadas a los viajes, náuseas por algún tipo de congestión respiratoria, náuseas por una migraña, ¿cierto? Náuseas tal vez por la etapa premenstrual, inclusive la hiperemesis gravídica, también conocida por los vómitos constantes, náuseas constantes en el embarazo. En todos estos escenarios donde la náusea y eventualmente el vómito está experimentándose, ¿cierto? Este punto permite regular esta condición. Entonces, nuevamente tenemos otra forma. En consulta muchas veces llegan personas que también están, digamos, por distintos cuadros emocionales, tienen esta angustia que les lleva a esta náusea constante. Despertar con náusea, o cada vez que voy en el bus o voy en la micro, tengo náuseas. Esta es la estrategia viable para controlarlas entonces. ¿Ok? Tenemos a Naquan como un gran aliado, entonces, para el pecho y las condiciones nauseosas. ¿Vale? Excelente. Ya les comento. Si tienen dudas, felizmente se las voy respondiendo. Conforme avancemos, ¿cierto? Nos daremos un espacio para resolver cada una de estas dudas. Siguiente. Vemos a Liechwe. Liechwe, o también en la nomenclatura alfanumérica, vemos que se llama pulmón 7. Pulmón 7 es un punto interesante que se ubica en el canto de nuestro antebrazo, más cercano a un hueso que conocemos como el radio, y en la cabeza misma del radio, ¿ya? En este sentido, lo que queremos encontrar es una eminencia ósea, ¿ya? Una eminencia ósea que es conocida específicamente como apófisis estiloide o proceso estiloide, ¿ya? Tal vez en el lenguaje anatómico puede ser confuso encontrarlo, ¿ya? Pero estrategias como la que tenemos acá abajo nos permiten tener una suerte de mnemotecnias, ¿cierto? Que se han ideado justamente para poder encontrar esta cavidad. Ya lo que vemos en la imagen, vemos juntando los dos espacios, ¿cierto? Entre el pulgar y el índice, montándose uno arriba de otro, ¿cierto? Y donde vemos que cae el índice, ¿ya? Habitualmente es donde está la cavidad, ¿ya? Entonces, nuevamente, juntamos las dos bocas del tigre, se dicen, y al final del dedo queda el punto, ¿ya? Ahí es donde vamos a encontrar una cavidad, ¿cierto? Una estructura mucho más hundida, que está más vinculada a esta cavidad natural del hueso, ¿ya? Una región que finalmente nos va a permitir estimular, curiosamente, un desvío del mismo nervio radial y nos permite regular otras condiciones. Por neuroanatomía también vemos relaciones, ¿cierto? Cómo este segmento distal del nervio radial, que al mismo tiempo nace del plexo cervical, es capaz de regular los sectores altos de las cervicales también, ¿ya? Entonces podemos ver que este punto tiene distintas aplicaciones. En el sentido clásico, en el contexto del autocuidado, los vamos a enfocar para el dolor de nuca y el dolor de cuello. ¿Cuántas veces despertaron con esta sensación de rigidez de cuello, que no pueden hacer rotaciones, la inclinación está dolorosa, ¿verdad? La extensión también se ve comprometida. Podemos ver que en los distintos tipos de tortícolis o cervicalgias podría ser un aporte, ¿ya? Una ayuda. En el contexto, lo que queremos hacer es esencialmente tratar esta región del cuello o de la región occipital, ¿ya? Tensión de cuello para personas que presenten distintos tipos de cervicalgia puede ser un aporte, entonces masajear esta cavidad, ¿no? Presionarla vigorosamente, estimular y buscar una sensación de cuando tú encuentras esa sensación, uno suele sentir una suerte de irradiación hacia distal, ¿ya? Habla de que estás en la cavidad correcta, ya presionando ese sector. Al mismo tiempo, con la medicina china uno entiende que también hay eh, canales que se asocian a órganos, ¿cierto? Por eso el nombre que tenemos acá es pulmón 7.
Este es un punto que pertenece al canal de pulmón. Por tanto, lógicamente, también se le vinculan a las funciones o las regulaciones del sistema respiratorio, en este caso las vías aéreas altas, ¿ya? Podemos ver que pulmón 7 también se indica en los distintos enfoques para congestión eh, 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 cercanos a la zona faríngea, ¿ya? Rinofaringitis, ¿cierto? Amigdalitis, ¿cierto? Dificultad para tragar cuando se presenta este dolor al tragar, la odinofagia, por distintos tipos de cuadros inflamatorios de las vías aéreas altas, podemos también trabajar con este punto, ¿ya? Entonces tenemos una alternativa para trabajar. Eventualmente también se utiliza para congestión del tórax, pero esencialmente va a trabajar a nivel alto. En algunos casos hasta se lo indican para personas que presentan rinitis alérgica, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos ahí nuevamente un punto muy, muy interesante para poder revisar, ¿ya? Nuestro segundo puntito. Excelente. ¿Cómo vamos? Espero que sí, revisando, probando sus distintas manitas, ¿cierto? Les aprovecho de comentar que esta presentación va a quedar publicada en la página de la escuela en YouTube para que los puedan revisar cuando gusten, para que le puedan poner pausa a este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo, cierto? Los podemos revisar claramente y con calma. Vamos al tercero, ¿ya? Tenemos a Herku. Herku pertenece al canal de intestino grueso, se le llama intestino grueso 4, ¿cierto? ¿Y cómo se ubica? Ya en este contexto se ubica en el dorso de la mano, ¿cierto? En el dorso de la mano. Y se ubica específicamente entre el pulgar y el índice, en este dorso que hemos mencionado, ¿ya? En esta zona, ¿ya? Si tomamos como referencia el índice o el segundo dedo, nosotros vemos que en la altura del nudillo, ¿ya? Se aproxima claramente a todo este huesito que nosotros llamamos el metacarpo, ¿ya? El metacarpo nos permite una suerte de referencia anatómica para encontrar justamente esta cavidad. Lo que nos dice la literatura, los atlas, la anatomía, ¿cierto? Es que encontramos el punto medio entre este metacarpo y buscamos punto medio cercano a la parte más alta del músculo, ¿ya? En un músculo que conocemos como interóseo. Lo que hacemos entonces para encontrar la parte más alta es presionar el pulgar y el índice y el músculo va a sobresalir, ¿cierto? Por la misma tensión. Va a aumentar este tono y la parte más alta, en el punto medio del metacarpo, vamos a encontrar esta cavidad, ¿ya? Lógicamente una cavidad muy muscular, ¿cierto? Se encuentra y se percibe muy muscular. Ahora, como dato adicional, puedes encontrarlo muy bien, ¿cierto? Al tacto, pero la presión dice mucho. Si yo tengo mi mano sobre una superficie plana y presiono en este plano, el estímulo puede que no sea suficiente. De hecho, si mientras más te acercas al pulgar, tal vez la sensación se disipa. Entonces, la sugerencia es que presionen vigorosamente en dirección al quinto dedo, ¿ya? Al meñique, como si quisieran apuntar hacia el centro de la palma. Bajo esta línea, presionas vigorosamente y al aproximarte en esa dirección vas a sentir aún más una suerte de parecido a un calambre suave, ¿cierto? En el puño, ya en la mano. Entonces es importante que la presión se dirija hacia el centro de la palma y nuevamente vigorosamente vamos a estar presionando. Este es un punto bastante interesante porque conocido incluso por distintos em, profesional de la salud dental, ¿cierto? Muy conocido por dentistas o cirujanos dentistas, ¿cierto? Y lo están utilizando constantemente para poder complementar la anestesia aplicada en sus procedimientos, porque se ha visto y se ha evidenciado que este punto actúa muy bien a nivel del rostro, ¿ya? De todo lo que ocurre de las orejitas hacia adelante, ¿verdad? Del sector frontal, facial, maxilar en general, ¿ya? Maxilofacial. ¿Ya? Dolor dental, dolor de muela, ¿cierto? Cefalea frontal, la clásica cefalea frontal, te duelen estos sectores, te molesta la vista, ¿cierto? Vista cansada, ¿ya? Congestiones de esta región, gingivitis, ¿cierto? Encías sangrantes, o presentas también molestias maxilofaciales como el bruxismo, todas estas regiones son tratadas también por esta cavidad, ¿ya? Pueden ser de gran aporte. Por tanto, todo lo que esté en esta región maxilofacial incluyendo las molestias oculares, como también les anoté, pueden ser entonces mitigadas, reguladas por esta tensión, ¿ya? Vale mencionar que hay personas que pueden presentar condiciones más crónicas, que tal vez un estímulo puede ser insuficiente.
Entonces, mi sugerencia es que lo hagan, a pesar de no conseguir resultados a la primera, persistan en el estímulo los tiempos que sea necesario y más aún, háganlo en ambas manos, lo que se conoce como un estímulo bilateral, ¿cierto? Bajo esa primicia de estímulo bilateral y de estímulos constantes sostenidos en el tiempo, vamos a encontrar diferencias entonces, ¿ya? Hagan ese ejercicio, si alguno de los presentes puede percibir alguna molestia de la que quiera tratar, siempre es bueno a realizar una especie de, como quien dice, cuantificación, ¿verdad? Una escala del dolor, te lo posicionas entre el 0 al 10 y cuantificas, ok, me duele la cefalea a nivel 7, me duele mucho, ok, hago el ejercicio y ya, me bajó a 6, tal vez no es tanto, pero al rato después o al día después vuelvo a estimular y ya empiezo a notar las diferencias. Buscando que esos niveles bajen, estamos consiguiendo finalmente el objetivo del autocuidado, ¿ya? Excelente. Algo adicional a mencionar también en todo esto es que HAKU, junto a otros puntos que también les tengo por mencionar, se conoce también como un efecto inmunoestimulante. Inmunoestimulante refiere que mejora y activa la respuesta de tu sistema inmune. Por tanto, te hace mucho más versátil y adaptable a los distintos factores de enfermedad. ¿Ok? Esa es la idea. Seguimos. Siguiente punto. Podemos encontrar que nos podemos vincular a una zona mucho más del miembro inferior, en este caso cercano a los tobillos. Tenemos al famoso punto San Yin Chao. San Yin Chao, o también conocido como el cruce de los tres yin, eh, él pertenece al canal de vaso, la nomenclatura es vaso 6. ¿Y cómo se ubica? ¿Ya? ¿Cómo se ubica? Esta región tienes que primero que todo encontrar el tobillo, ¿cierto? El malleolo medial, es decir, el tobillo interno, ¿cierto? Ya, bajo esa condición, en el tobillo medial, desde ahí en adelante te vas a posicionar con, como sale en la imagen, con tus 4 dedos, ¿ya? Tomando de referencia inicial la parte más alta del malleolo, la parte más alta del tobillo interno, ¿ya? El que está al lado del pulgar, por si acaso, ¿ya? Entonces, posicionamos nuestros deditos, nos ponemos en la parte más alta y vamos hacia arriba el ancho de 4 dedos, ¿ya? Por eso lo anoté como 3 pulgadas también, ¿ya? Una vez que encontramos esa región alta, lo que queremos es palpar este huesito que se llama tibia y vamos a buscar el lugar en donde se separa el hueso de la carne, ¿ya? El hueso del músculo. En el fondo vamos tocando hueso, hueso, hueso en dirección hacia posterior y vamos a encontrar que en algún momento el hueso se termina y empezamos a rozar el borde posterior de la tibia, ¿ya? Importante también entender que esta relación em, anatómica es importantísima para la correcta ubicación, ¿ya? En el contexto del autocuidado vamos a estar bien próximos, cercanos, no vamos a buscar que sea algo tan preciso. A futuro, personas que estudian acupuntura, sí queremos ser precisos, ¿cierto? Queremos ser bastante específicos con la ubicación anatómica. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Una vez que encontramos este segmento en el borde posterior de la tibia, ¿cierto? Al ancho de 4 dedos por sobre el malleolo medial, encontramos un sector ya altamente sensible. Si lo encontraron, enhorabuena. Se dieron directamente con el punto clave, porque suele ser molesto, suele ser doloroso, ¿ya? Esta región, al momento del estímulo, se ha indicado históricamente para molestias del bajo vientre, molestias vinculadas al sector del ombligo hacia abajo, ¿ya? Eso involucra, sí, molestias geniturinarias, ¿cierto? Cistitis, molestias, ¿verdad? Uretritis, ¿cierto? Podemos molestias vinculadas a la parte ginecológica, ¿cierto? Dismenorrea, cuando hay dolor menstrual, síndrome premenstrual, ¿no? O también cuando se presentan menstruaciones demasiado dolorosas o dolor en cualquier etapa del ciclo, vinculado entonces a esto. En el contexto masculino, en la andrología, también es indicado para tratar molestias o síntomas vinculados a prostatitis, por ejemplo. Es un punto que tiene una aplicabilidad en las vías urinarias, en sistemas andrológicos como en sistemas ginecológicos, ¿ya? Si se dan cuenta, bastante versátil. Molestias del piso pélvico, incontinencia urinaria. Bajo todas estas condiciones también queremos revisar la aplicación, ¿ya? Ahora, importante, este punto
y gracias a la pregunta en el chat de la compañera, tiene un detallito, ¿ya? Es un punto que en la etapa de la gestación, en especial del segundo al tercer trimestre, se evita una estimulación fuerte en este punto. De frente se contraindica la acupuntura, pero si es masaje puede ser algo muy sutil, aunque de preferencia bien suave, ¿ya? En los libros lo contraindican, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque al ser un punto que estimula tanto la región pélvica, se ha asociado al estímulo de las contracciones uterinas y como consecuencia puede adelantar el parto. Ahora, si el objetivo es cercano a la semana 39 de gestación, 40 de gestación, 41 de gestación, y quieres buscar un estímulo para poder fomentar el trabajo de parto de manera natural, tienes frente a ti el principal punto que te va a ayudar, ¿ya? Si se fijan, el contexto va a ser clasificado entonces, según lo que se quieran los objetivos. Si es para fomentar el trabajo de parto, excelente punto. Pero en las etapas previas, mejor no tocar, ¿cierto? Bajo esas distintas premisas trabajamos, ¿ya? Este punto, más allá de la etapa gestacional, es un punto ampliamente usado en el campo de la ginecología, ¿ya? Súper recomendado, ¿ya? Eso en general. Ahora, neuroanatómicamente hablando, conectamos con el nervio tibial posterior, que a su vez asciende y conecta con el ciático y posteriormente modula directamente el nervio pudendo. Entonces, toda la región pélvica es finalmente modulada a través de la estimulación de este sector. Muy interesante cuando se hacen esos vínculos. Muchas veces me he encontrado con otros profesionales sanitarios, como los kinesiólogos, ¿cierto? Que se han encontrado con la sorpresa que este punto se los enseñaron justamente para las patologías del piso pélvico, ¿ya? Sabiendo ahora que este tiene un registro nuevamente milenario de la medicina china. Siguiente. Vemos ahora a Susan, ¿ya? Susan Lee, nuevamente un punto muy conocido. De frente, muchos autores dicen que es el punto más usado en la medicina oriental, el más usado en la medicina china, ¿ya? Es un punto que tiene muchas e incontables aplicaciones, ¿ya? En el contexto de lo que queremos ver ahora del autocuidado, se indica para dos grandes cosas. La principal, su enfoque sobre molestias gastrointestinales, todas las molestias abdominales, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, dolor tipo espasmo, gastritis, ¿verdad? Reflujo gastroesofágico. Bajo todas esas condiciones, Susan Lee puede ser bastante interesante en su eficacia. Personas con estreñimiento, masajear esto a diario, incluso como se suele encontrar más fácil en posición sedente, cuando estás sentado, es mucho más útil estar en el baño y aprovechar el estímulo también de este punto. Por gracioso que parezca, es algo que se recomienda a los pacientes también, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo ubicamos? Anatómicamente, lo que queremos hacer primero es encontrar un huesito, ¿ya? De forma redondeada, ¿ya? Sesamoideo, y que nos permite encontrar esta llamada rótula o patela, ¿ya? Y queremos encontrar debajo de la patela, inferior a este huesito redondo, vamos a posicionar esta misma medida que aprendimos. 4 deditos, el ancho de 4 dedos. Si se fijan en la imagen, ¿ya? Anatómica, vemos que se encuentra el borde inferior de la patela, vamos a agarrar el borde inferior, se posicionan estos 4 deditos, ¿ya? Y nos encontramos entonces con el hueso más interesante, ¿verdad? Que llamamos tibia, ¿ya? Lo que popularmente llamamos las canillas, ¿ya? Entonces este sector como filoso, ¿cierto? En la cresta tibial, vamos a posicionarnos desde esa cresta tibial de la parte más filosa y nos vamos a ir hacia el lateral, es decir, como hacia, siguiendo el meñique, ¿no? Como hacia el lado. En ese espacio, nuevamente, cuando se termina esa cresta tibial y empieza a contactarse un músculo importante, en este caso el borde lateral del tibial anterior, logramos encontrar un espacio nuevamente sensible al tacto, ¿ya? En esa región es donde queremos encontrar Susan Lee. Susan Lee. Entonces, borde inferior de la patela, cresta tibial, y hacia lateral, encontrando una cavidad y una sensibilidad entre la musculatura, ¿ya? Como tip, si lo logran encontrar o si tienen dudas, una vez que presionan firmemente, lo natural sería encontrar una sensación hacia caudal, como una suerte de calambre que se aproxima incluso hasta esta región. Anatómicamente puede asociarse incluso hacia el primer dedo y el primer ortejo, ¿no? Por la relación con el músculo que estamos estimulando. Adicionalmente, y para cerrar la idea anterior, es un punto ampliamente conocido en la inmunoestimulación, ¿ya?
el punto tal vez más conocido también para ese mismo efecto. Ya teníamos a Herku, el de la mano. Ahora tenemos a Tsusan Lee, incluso en combinación, conocidos también para mejorar la predisposición del sistema inmunitario. Como dato anexo, es la región más usada en la antigüedad para estimular las defensas y prevenir enfermedades severas. Tanto así que tenían una práctica muy específica en esta zona que se llama moxibustión, en la cual espero mostrarles en la siguiente diapositiva, ¿ya? En este punto, para fomentar esta respuesta inmune, ¿ya? La moxibustión aplicada en esta región, en este punto, es ampliamente registrada justamente para este fin inmunitario, ¿ya? También vamos a ver sobre eso. Si es primera vez que escuchan sobre moxibustión, se quedan unos minutos más y se responde la duda. ¿Ok? Siguiente entonces. Vamos al penúltimo, Wei-Tong, ¿ya? Tenemos a Wei-Tong y tenemos, no, este es el último que les guardé, sí. Wei-Tong está justo en el pliegue popliteo, en el hueco popliteo, que se conoce como la parte posterior de la rodilla, ¿ya? En la nomenclatura lo conocemos como vejiga 40, ¿ya? Y esta zona, si se dan cuenta, justo en el pliegue de la rodilla, vamos a encontrar dos tendones. Es mucho más fácil si hacen una leve flexión de rodilla. Van a percibir estos dos tendones, y en el centro de estos dos tendones vamos a encontrar una cavidad a estimular, ¿ya? Justo en este sector. La indicación es principalmente para las personas que presentan dolor dorsal, en específico dolor lumbar, dolor de la región baja de la espalda posterior, ¿ya? ¿Cuántas veces han escuchado del lumbago o la lumbociática, cierto? Y estas lumbociáticas o lumbagos lo podemos controlar con este punto, ¿ya? Un punto de emergencia, digámoslo así, porque usando un poco los números y las estadísticas, se sabe que acá en Chile el mayor motivo por ausentismo laboral asociado a la salud tiene que ver con el lumbago. Entonces este punto puede ser una muy buena estrategia para acompañar esos momentos, ¿ok? El lumbago nos puede atacar a cualquiera, a cualquier persona. Te agachaste a recoger algo en mala postura y lesión lumbar, ¿cierto? Que no necesariamente puede ser algo más, digamos, severo por algún tipo de lesión del disco vertebral o algún tipo de hernia lumbar, lo cual también podría ser una ayuda, a veces netamente por una contractura muscular, ¿cierto? Desde lo más suave, por decir de una forma, hasta lo más severo, este punto puede ser un aporte, ¿ya? Dentro de la batería entonces de estrategias de autocuidado, este punto va a corregir y va a beneficiar la región lumbar, toda la región. Por extensión, además de corregir la región lumbar, en la literatura también se mencionan los alcances que tiene sobre la región torácica posterior, ¿cierto? Como también la región cervical. A resumidas cuentas, tratas todo el dolor de espalda, desde los hombros hacia abajo, ¿ok? Eso también está bien interesante. Claramente, de estos puntos que les he mencionado, hay más acciones, hay más indicaciones, y la combinación entre ellos puede resultar interesante. Todo eso es finalmente lo que estudia un practicante de medicina china, ¿ya? Ahora, anatómicamente hablando, nuevamente, nos encontramos con una, un gran canal neural, en este caso es el nervio ciático, ¿verdad? Que se comunica directamente en esta rama, ya le llamamos el nervio tibial. Y en este espacio, ya antes del desvío hacia anterior y posterior en las distintas ramas, en ese lugar va a conectar por extensión con el nervio ciático, que tiene su origen en la región lumbar, en el plexo lumbar. Entonces, nuevamente, por distinción anatómica, también podemos ver cómo los antiguos se daban cuenta de esto, cómo los antiguos sabían que este punto estimulaba la región y beneficiaba la región lumbar, ¿ya? Hoy en día, con la ciencia moderna y la neuroanatomía, podemos confirmar estas ideas, ¿cierto? Lo más probable es que los antiguos sí manejaban el cuerpo más de lo que uno cree. En ese sentido, hay mucho más por seguir investigando, ¿ya? Eso, ¿ya? Para poder entonces vincular. ¿Cómo vamos? Vamos súper bien, excelente, queridos y queridas. Hemos revisado 6 puntos de acupuntura, todos ellos finalmente para ser tratados, ¿ya? Todos estos provienen de una antigua canción, un antiguo poema, ¿ya? Que data y organiza estos puntos. Ahora, si se fijan y se me siguen la pista, se darán cuenta que estos 6 puntos corrigen y tratan distintas regiones del cuerpo. Veámoslo así. Voy a volver atrás para que me entiendan con la imagen. Les enseñé sobre Neiquan. Neiquan
¿verdad? Que se ubicaba en esta región de la muñeca, trataba la región del tórax, ¿cierto? Luego les enseñé sobre Liechue. Liechue, que se ubicaba en el contorno de la manito, está ubicado acá, trataba la región del cuello, ¿ya? O tal vez un poquito aquí también. Luego les mostré sobre Haku. Haku, ubicado en este dorso de la manito, ¿cierto? O por acá, lo mismo, trataba todo lo que ocurre a la región, ¿cierto? Facial, orofacial, ¿ya? Y Yetsue, por otro lado, el anterior, también trataba un poco la garganta. ¿Ya? Viendo por dónde voy. Luego fuimos a 3 puntos de los miembros inferiores. Y les mostré las acciones sobre Tsu San Li, ¿ya? Que trabajaba directamente toda la región abdominal. Luego vimos a San Yin Qiao, un punto que trabajaba desde la región baja, toda la región urogenital. ¿Ya? Y por último, acabamos de ver a Wei Tong, y con ello tratamos desde los hombros y esencialmente la región lumbociática acá. ¿Se dan cuenta lo que quisimos hacer con esto? ¿Se dan cuenta que finalmente con esta cancioncita, con estos poemas, con esta descripción de 6 puntos, están enfocados para tratar la gran mayoría de las regiones del cuerpo? Es justamente eso lo que les quise compartir. Cómo tratar distintas regiones también con una batería acotada, pero muy precisa, de 6 cavidades de acupuntura. ¿Ya? Es ahí donde queremos compartir. Eso. Voy más adelante entonces. Siguiendo con la siguiente dinámica. En estos minutos posteriores, vamos eh, a, a, a comentar. ¿Ya? Acabo de leer el chat. El poema está escrito en la dinastía Ming. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero les puedo compartir eh, sobre, sobre cómo lo podemos encontrar. Hubo un profesor, ¿ya? El doctor Xiabe, que lo encontraba con una cancioncita, ¿ya? Se los puedo buscar por ahí, ¿ya? Pero en el principio se conoce la literatura actual como eh, la Oda de los 6 puntos comando. Es como la traducción que conozco sobre esta cabina. Perdón, de los 4 puntos comando, ya que posteriormente se amplificó a 6. Excelente. Vamos a esto. Moxibustión, una de las temáticas que más me apasiona. Si algunos me conocen también, tienen que ver con, habitualmente estamos en formaciones constantes sobre esta temática. En práctica clínica usamos mucho, junto con los estudiantes estamos constantemente ahumados por esto. Y en mi consulta particular, constantemente es una herramienta clave en los distintos tipos de tratamiento. Una herramienta muy versátil. Y aludiendo a la antigua historia de la medicina china, definitivamente el uso del fuego y los vegetales precede al uso del acero, ¿cierto? La moxibustión es incluso más antigua que la misma acupuntura, ¿ya? Tal vez las herramientas más antiguas que se tienen en los registros es justamente la moxibustión, el uso terapéutico del calor, ¿cierto? Y posteriormente se fue configurando otras herramientas clínicas como son la sangría o como posteriormente son las punciones, ¿ok? Moxibustión, o también conocido en chino como Qio, ¿ya? Está, no, volviendo a la descripción pictográfica, compuesto por dos radicales, ¿ya? El radical superior, ¿cierto? Alude a algo que se denomina algo sostenido en el tiempo, algo que permanece, algo que está eh, prolongado en un tiempo, ¿verdad? En una línea de tiempo, algo que se prolonga. Y el radical inferior, Huo, alude al fuego, ¿ya? El fuego elemental que conocemos. Entonces, si juntamos estas dos ideas, aludimos al fuego y el calor que emana el fuego sostenido en el tiempo. La moxibustión alude a la termoterapia, ya que es la lógica de aplicar calor por largo tiempo para obtener resultados terapéuticos, ¿ya? La moxibustión es la termoterapia de la medicina china, ¿ya? Incluso, ¿cómo se dice acupuntura en chino? Ten chio, ten, aguja, chio, ya lo están viendo, ¿ya? La moxibustión tiene que ver con esto. Ahora, la técnica de moxibustión tiene distintas aristas interesantes a compartir. La primera de ellas es que es una termoterapia muy particular, porque se consigue a base de la combustión de un tipo de hierba, un tipo de artemisa, ¿ya? La moxibustión entonces consiste en la aplicación del calor, una termoterapia, producido por la incineración de esta artemisa, un tipo de artemisa que ya les mostraré, bastante peculiar, ¿ya? Lo que hoy día llamamos como moxa. Cuando está procesada la artemisa y se obtiene una textura que ya les mostraré en imagen, se consigue este producto llamado moxa, ¿ya?
La moxa en combustión viene entonces de la palabra moxibustión. Esto se aplica en distintas regiones, distintos tejidos, como estamos viendo en esta imagen, donde el mismo médico o médica puede estar aproximando este puro, ¿cierto? Una suerte de puro donde hay hierba comprimida, ¿cierto? Para finalmente con ello producir un calor agradable, un calor seco, un calor que finalmente contacta con tejidos superficiales y profundos, ¿ya? La moxibustión ha confirmado con distintos estudios clínicos y con la misma trayectoria histórica que tiene múltiples efectos, entre los cuales se destacan las distintas acciones del calor como la vasodilatación o el aumento del metabolismo tisular, ¿cierto? La mayor extensibilidad de los tejidos, que son propias del calor. Pero añadiendo los componentes propios de la artemisa, se maximizan estos resultados, ya que el calor que emite es capaz de llegar y por irradiación, ¿cierto? Al tejido más profundo, ¿ya? Esa radiación emanada por la hierba en combustión es curiosamente comparable, no igual a las lámparas infrarrojas. Estamos viendo como una versión de la lámpara infrarroja de la antigüedad, que por muy antiguo que es, en la actualidad está muy usada, ¿ya? Es algo que me llama mucho la atención de la moxibustión y que siempre hasta el cansancio, lo repito, es su versatilidad, ¿ya? La acupuntura tiene sus cláusulas también porque debe ser aplicada por manos entrenadas, ¿cierto? Pero con la moxibustión ocurre una ventanita donde con instrucciones sencillas, bien dirigidas como las que quiero compartir, cualquier persona puede aplicar moxibustión. Cualquier persona con instrucciones claras es capaz de aplicarse a sí mismo moxibustión con fines preventivos y en condiciones de seguridad, que justamente para allá quiero apuntar, ¿ya? La herramienta de autocuidado por excelencia, entonces, en las distintas familias en China, además del movimiento, tiene que ver también con la moxibustión, ¿ya? Colegas cercanos me han comentado cómo en China es muy común ver en las plazas personas de avanzada edad aplicándose moxibustión o te lo encuentras en el cotidiano. Muy bien, la Artemisa, volviendo acá, es una familia importante, aproximadamente 440 digamos, variedades de Artemisas. Les muestro la que tengo más a la mano, la más cercana, en este caso son cultivos propios, donde tengo la Artemisa vulgaris, y esta Artemisa, una vez procesada, ¿ya? Una vez cosechada, se obtienen una especie de, digamos, de planta deshidratada en grandes cantidades, y una vez limpiada, quitándole solamente el follaje y quedándose solo con la hojita, te queda esta textura de acá. Hasta el momento ahí, como cualquier planta, ¿no? Todos quienes estén familiarizados con las hierbas, cuando deshidratas tu romero, deshidratas tu tomillo o tienes tu maquico deshidratado, hasta aquí llegamos todos y se parece igual a cualquier planta. Pero lo interesante tiene que ver con la estructura del vegetal, que esta planta, si la miramos en lupa, tiene vellitos, pelitos, unos pelitos muy especiales, ¿ya? Unos pelitos que llamamos vellos tomentosos. Esos vellos tomentosos dotan a este vegetal de una capacidad de formar una suerte de algodón una vez que está deshidratada y triturada, una suerte de esponja, única en su clase y que probado con distintas plantas y lógicamente en China, como dato anexo, el lugar en donde hay una mayor riqueza taxonómica a nivel vegetal, de conocer miles de plantas, se han encontrado con que esta es única en su clase, capaz de formar este algodoncillo, ¿ya? Que se ve así, ¿ya? Este algodón, finalmente, que ocurre después del triturado y el tamizado del vegetal deshidratado, consigue una suerte de esponja, ¿ya? Blanda, suave al tacto, maleable incluso. Fíjense, acá tenemos un gran cono, como una suerte de montaña, y esto es una experiencia única en su clase, ¿ya? En este sentido, tenemos frente a nosotros una planta bastante peculiar. Más aún, los chinos de la antigüedad se dieron cuenta que la moxibustión, producida por Artemisa, como se llama moxibustión por Artemisa, es bastante curiosa, porque el momento en que este algodón es incinerado, no emite fuego, no emite llama, ¿ya? No es que nunca veamos este fuego encendido en la región, ¿ya? Solo veremos una brasa encendida de combustión lenta, sostenido en el tiempo, como se define en la misma mox, o sea, la moxibustión, ¿ya? Entonces, posteriormente,
se encontraron distintas herramientas para poder aplicar la moxibustión de manera mucho más cómoda, más eficaz, y entre ellos se encontró con el método tal vez más común y más popular, seguramente el que me han visto por imágenes, que es este especie de cigarrillo grande, grueso, ¿verdad? Que tenemos en la mano de distintos profesionales o distintas personas en casa, ¿ya? Ahora, este método, bajo su sencillez, no es carente de riesgos, debo decirlo, que claramente estamos con fuego en mano, y ese fuego, por muy, aunque no se vea la llama encendida, la planta es capaz de almacenar por largo tiempo el calor. De hecho, justamente por eso la usamos. Pero esa artemisa, esta moxa, es capaz de mantenerse en el tiempo y puede ser contraproducente o tal vez incluso de mayor riesgo si es que no se extingue esa brasa posterior a su uso. Por eso mi intención es enseñarles formas concretas de poder hacer esto, ¿ya? Algo que sí quiero ser enfático es que la moxibustión no solo pertenece al profesional sanitario, sino también de uso familiar y doméstico como herramienta principal de autocuidado, ¿ya? Mm, Por lo menos desde el año 2010 en adelante he estado realizando talleres, ¿verdad?, a la comunidad en distintos formatos, en distintas regiones, ¿verdad? Incluso en centros de CESFAM, en COSAM, van a la suma 14 años difundiendo el uso de la artemisa y la moxibustión como herramienta de autocuidado. Y en este contexto, no me he encontrado con dificultades ni en su aprendizaje, ni dificultades tampoco en los riesgos, ¿verdad?, por el descuido, ya que insisto mucho en la seguridad. ¿Ya? Eso. Vamos a lo concreto, ¿ya? ¿Cómo aplicar el puro de artemisa? Deben saber que para todas las personas estos insumos se consiguen y no son caros, ¿ya? Tú puedes comprar puros de Artemisa, por ejemplo, para personas que están ubicadas en Santiago de Chile, hay varias tiendas en donde te puedes encontrar con esto de venta libre, ¿ya? Puedes recibir asistencia de los vendedores incluso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es buscar, encontrar proveedores, ¿ya? Por los cuales te puedes encontrar con puros de moxa de buena calidad, ¿ya? Eso. Entonces, esta guía que les quiero compartir configura a lo menos tres aspectos claves. Cómo encenderlo, cómo aplicarlo y cómo apagarlo. En sencillo, ¿ya? En este sentido lo vamos a dirigir así. Lo podemos ver en la imagen. Si se fijan, una vez que el cigarrillo, el puro de Artemisa se está encendido, va a emitir humo, lógicamente. De hecho, el humo es el más distintivo de toda esta práctica, pero el calor va a estar emitiéndose, ¿ya? Específicamente en un sector tal vez en el que estemos apuntando. Y ese calor, como lo estamos autoaplicando, va a estar controlado por la sensibilidad, ¿cierto? Se van a activar diferentes termorreceptores de tu cuerpo y que finalmente van a responder de manera pausada, ¿cierto? A este calor que en su inicio es agradable, pero si te quedas por largo tiempo puede ser desagradable, ¿ya? La idea es llegar siempre en el tono agradable, ¿ya? Un calor agradable que logre una hiperemia local, que se enrojezca el sector y con eso ya se consigue, ¿ya? Dependiendo de lo que quieras tratar. Como primera recomendación, aplicarlo en regiones asociadas al dolor musculoesquelético, dolor articular, dolor tendinopático. En ese tipo de condiciones lo puedes aplicar. ¿Te duele el abdomen? Perfecto. Aplicas entonces el puro de Artemisa cercano al abdomen. Si hay dolor menstrual, ningún problema. Aplicas el puro de Artemisa cercano debajo del ombligo, en la región del hipogastrio, ¿cierto? Del bajo vientre, ¿verdad? Que tengo artrosis de rodilla. Misma idea, aproximo el puro de Artemisa a la región de la rodilla, ¿ya? En este contexto, la Artemisa puede ser bastante versátil. Solo tener gran cautela, y ojo con esto, para las personas que tengan una presión alta descompensada, hago énfasis en la última palabra, personas que tengan hipertensión, pero que tengan su tratamiento farmacológico al día, sus controles al día, no debería ser un problema, menos en las regiones distales, ningún problema, ¿ya? Pero personas que estén descompensadas, que tengan los síntomas, absténganse de esta aplicación, ¿cierto? Solo bajo esas condiciones. Entonces, vamos a cómo se enciende. Para esto, eh, tenemos algo bien sencillo. La idea es que el puro se aproxima a una fuente de calor, un encendedor, un mechero, un soplete, y finalmente para conseguir que un extremo del puro se encienda, vamos a soplar un poquito para que la brasa sea una combustión homogénea. En el fondo es para que se queme de manera pareja, ¿ya? Una brasa homogénea. Una vez conseguido, ¿ya? Veremos que el puro se ve como en la imagen, ¿ya? Con una ceniza, ¿cierto? Y con el humo ahí manifestándose.
Como dato, en las prácticas habituales, en las productoras de moxa, vemos que se utiliza un papel de la celulosa de la morera, ¿ya? De mulberry. Y esta morera tiene la capacidad de emitir, de combustionarse sin emitir fuego, ¿ya? De una combustión lenta sin emitir llama. Entonces, completamente seguro nuevamente, ¿ya? Eso. Por tanto, la combustión será más lenta. Una vez encendido, las aplicaciones son variadas. Les voy a presentar un pequeño video terminando esta breve explicación para que se entienda mejor aún la idea, ¿ya? Pero en principio se aplica datos importantes para que entiendan bien esto. La distancia, voy atrás, ¿ya? Voy a borrar esta imagen. La distancia de la fuente del calor a la superficie de la piel es importante. Debe andar entre los 3 a los 5 centímetros, no más cerca de 3 y no más lejos de 5, ¿vale? El plan es porque se ha estudiado, distintas investigaciones un poquito más actuales, que a esa distancia tenemos el umbral terapéutico. Es claramente cercano a los 3, puede ser que sintamos más calor y puede resultar incómodo. Para eso justamente tenemos que ir aproximando y alejando, para justamente evitar quemaduras, ¿ya? Si nos mantenemos a unos 5 centímetros, vamos a estar en una región suficientemente agradable, distante, permisible y sin riesgo mayor, ¿ya? En las regiones que vamos a querer estimular esto va a ser en las articulaciones, ¿cierto? En los músculos y los tendones. Toda esa región asociada al dolor musculoesquelético, tendinopático, maravillosa aplicación, ¿ya? Habitualmente lo que queremos conseguir una vez aplicándolo es que se caliente bien el sector, ¿ya? Que calentemos el tejido superficial de primera instancia y como consecuencia el profundo, ¿ya? Estos movimientos que podamos hacer con el puro Artemisa, se los voy a mostrar enseguida, son idealmente para poder ir ayudando a que el calor se disipe, se extienda en el tejido y que no sea tan abrasivo en un sector tan puntual, ¿ya? Por eso el movimiento. Recordando que el calor por sí solo, en este caso, es un vasodilatador, por tanto aumenta la irrigación local, los tejidos se vuelven a nutrir, se vuelven a oxigenar, con ello encontramos beneficios también en la reparación del daño tisular, ¿ya? Antiinflamatorios y analgésicos también vamos a encontrar propios del calor, eso también es importante. Como recomendación general, una vez conseguido este estímulo del calor, lo que queremos hacer es mantenerlo y hacer una fluctuación cercano de mínimo 5 minutos a 15 minutos. A veces se recomienda, en casos bien puntuales, 3 minutos, ¿cierto? Para mantener ese calor conseguido en el tiempo. La artemisa en combustión tiene un calor bastante peculiar que se ha evidenciado que el calor emitido después de esta aplicación se sostiene por más tiempo. Si tú lo comparas con un guatero de semillas, probablemente sí consigas un calor, pero a los pocos minutos de haber retirado el guatero, el sector se enfría, el calor se disipa. En cambio, la aplicación por Moxa, la sensación que queda posterior a su aplicación es mucho más prolongada. Eso es algo bien interesante que es único nuevamente en su aplicación. Una vez conseguido el objetivo, lo que queremos hacer es apagarlo bien, seguro, ¿ya? Sin daño. No lo mojen, no lo entierren en un macetero, ¿ya? No lo pongan en un cenicero tampoco, no lo dejen ahí esperando porque se va a consumir todo, ¿ya? Y obviamente queremos evitar riesgos. Entonces la forma más segura es ahogarlo, ¿ya? Quitarle el oxígeno para que la combustión finalmente se detenga. ¿Cómo conseguimos eso? Mi sugerencia es usar un frasco de vidrio, igual como los frascos de mermelada, ¿cierto? Transparente para poder observarlo también, ¿cierto? Y bien cerrado con su tapa, ¿ya? Dentro de un frasco, bien cerrado, sin nada dentro, en vacío. Solito a los minutos se apaga y queda completamente listo para que lo puedas volver a usar. Queda intacto, entonces listo para una nueva aplicación donde claramente puedes volver a encenderlo en la zona que se ha encendido previamente, ¿verdad? ¿Verdad? En el extremo incinerado, para volver a ser aplicado, ¿ya? Bajo ese concepto nos queremos mover. Entre estos hay técnicas bien interesantes. Se conocen, que posteriormente un estudiante va a revisar con mayor detalle, la moxibustión moderada, ¿cierto? Que llamamos a esta capacidad de mantenernos fijos en el sector. Mantienes el puro en un sector, ¿verdad? En una región, te mantienes en ese lugar. Generalmente vamos a encontrar que si esto fuese una gráfica, naturalmente conforme pasa el tiempo, y aquí tenemos la temperatura,
¿cierto? Van a ir aumentando la temperatura en la superficie y vamos a encontrar que va a llegar un punto en que ya, voy a poner un signo de alarma, ahí ya sientes que te está quemando o te molesta el calor. En ese momento te tienes que alejar. ¿Tá? La señal de advertencia ya llega conforme pasa el tiempo de suspensión. Ahora, es ideal, llegando a este punto, pasar a las siguientes dos técnicas posibles, donde puedes hacer el famoso picoteo de la garza, ¿ya? Que consiste en una imagen como vemos del ascenso y descenso. En el fondo nos alejamos y nos acercamos para conseguir distintos estímulos. Si esto lo llevamos a un lenguaje gráfico, nuevamente en un sentido de tiempo, ¿ya? La temperatura, a medida que llega el punto máximo de tolerancia y estamos acá, yo el momento en que me alejo, ¿verdad? Va a bajar la temperatura. Me vuelvo a acercar, me vuelvo a alejar, me vuelvo a acercar, me vuelvo a alejar. Y esta sensación de estímulos, ¿verdad? Que se mantiene replicados con curvas, también mantiene el sector calientito, ¿cierto? Y logramos el objetivo final que queremos conseguir. Por eso nos permite extender la aplicación del puro de Artemisa, mientras que en el primer caso puede que sea en menos de un minuto, ¿cierto? Que sintamos el calor intenso. Nos pasamos acá y aquí ya podemos mantenernos 15 minutos o más. La moxibustión circular, el nombre lo dice todo. Te mantienes haciendo halos circulares, circundantes a la región que quieres tratar. Idealmente para tejidos grandes, ¿cierto? Que te duele toda la rodilla, das vueltas alrededor de la rodilla, ¿cierto? Que sientes molestias en el codo. Entonces, generas un movimiento circundante alrededor del codo. Es sencillo, si se dan cuenta, es algo bastante orgánico de entender. ¿Ya? Por último, y con esto cerramos, tenemos que la moxibustión, hay un punto conocido en la historia, un punto extra, ¿verdad? Que podemos decir un bonus track, que se ubica nuevamente 4 deditos bajo el centro del ombligo, en la línea media anterior, ¿verdad? Justo debajo. Una región interesante, como se puede ver aquí, que está completamente indicado para la moxibustión. Claramente, por estar ubicado en el bajo viento, está perfecto para condiciones geniturinarias, ginecológicas, andrológicas, pero también se ha conocido este punto como el principal punto inmunoestimulante a través de la moxibustión, ¿ya? Es un punto que tiene un vasto registro histórico y práctico también sobre cómo se beneficia el cuerpo a través del calor en esta zona particular, ¿ya? Entonces también van a poder repasar esto para poder tener una herramienta de autocuidado y preservación de la salud en el contexto del día de hoy. Eso pues, a ver, les quiero mostrar rapidito, en honor a su tiempo, ¿ya? Excelente. ¿Ya? Aquí vemos aquí la Artemisa, ¿cierto? Como les comentaba, si la adelantamos, esta Artemisa puede ser moldeada en esta región, ¿cierto? Pero el puro es el que finalmente nosotros vamos a tratar de conseguir. La misma Artemisa, ¿verdad? Les estoy mostrando que es un puro completamente nuevo, no está incinerado, las dos puntas se ubican igual, ¿cierto? Y con alguna fuente de fuego, lo que voy a hacer es justamente aproximarlo, ¿verdad? Encenderlo, ¿ya? Puede ser un mechero, puede ser una velita, ¿cierto? Y secundariamente voy a soplar un poco los extremos hasta conseguir una brasa lo más homogénea posible, ¿ya? Estoy intentando soplarlo y sentir, ¿no? Ahora, una vez que tengo la brasa encendida, imaginando que tengo una molestia de la muñeca, por ejemplo, tengo una tenosinovitis, no sé, o tengo una molestia cercana en alguna región, una tendinitis, eh, puedo entonces, si se fijan, acá hay un pequeño detalle que intenté mostrar, tiene que ver con el meñique. El meñique, un pequeño truquito donde uno, para poder tener una moxibustión suspendida, pero sin riesgo de movimientos involuntarios, el meñique apoyado, ¿cierto?, en la superficie para sostener posteriormente el puro de Artemisa, ¿ya? ¿Ya? Una vez que consigo que el calor llega a su punto máximo, empiezo a hacer círculos, ¿cierto? O posteriormente puedo hacer el picoteo de la garza, que finalmente es este movimiento de ir y venir, ¿verdad? De ir y venir, de acercar y alejar. Bajo esas premisas queremos ir calentando el tejido posteriormente, ¿vale? Y una vez que se ha conseguido el resultado, logro que la zona se caliente y se quede con un calorcito agradable, lo que quiero hacer, ay, disculpen acá, es
con el puro, ¿verdad? Ya lo tengo listo, ya no lo voy a usar más, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar un frasco, como les comentaba, en este frasco ya tiene un poco de artemisa justamente antes, y pongo el puro adentro, tapado y listo. Seguro de aplicar. El frasco claramente se puede calentar un poco, pero como son termoresistentes estos frascos para hacer mermeladas, no va a haber un problema, ¿ya? Eso principalmente, queridos y queridas. Excelente, excelente, excelente. Por favor, dudas, preguntas, comentarios, antes de hacer unas pequeñas observaciones respecto a lo que viene en la escuela. No sé si alguien está leyendo el chat. Em, Estoy leyendo, Angie, dice si puede estar contraindicado específicamente qué cosita, en qué momento fue la contraindicación. ¿Fue con la moxibustión? eh, Fue con la MOX, ok. Sí, les comentaba a los compañeros presentes, ¿verdad? Y a todos los futuros que vean en la grabación, que la moxa, como es un estímulo a base del calor, como genera una vasodilatación, en las personas que presenten una alza en su presión arterial descompensada, en esos momentos, en ese preciso momento, no es lo óptimo aplicar moxibustión, ¿ya? Pero si una persona ya tiene diagnóstico de hipertensión, pero tiene sus chequeos al día, su tratamiento al día, está compensado y no tiene síntomas importantes, no representa un problema, ¿ya? Más aún en aplicaciones tan distales como les estoy tratando de mostrar, ¿ya? Solo sería la mayor cláusula, ¿ya? Por otras razones, por cosas que pueden parecer obvias, pero es bueno recalcarlas también, no aplicar sobre lesiones agudas, o sea, pues claro, lesiones ulcerativas, o si tengo una herida abierta, lógicamente no quiero aplicar ese tipo de estímulo por calor, ¿ya? Por eso se los dejé bien anotado, dolor muscular, dolor articular, dolor tendinopático, ¿cierto? En esas condiciones, súper seguro. Ujú. Excelente. Queridos y queridas, em, quisiera, eso, pero pregunta, muchas gracias, sin ningún problema, para eso estamos, para eso estamos. Comentarles que parte de esta motivación, ¿verdad? Por hacer esta charla abierta, esta charla también para todas las personas que nos puedan visitar, es justamente en un contexto en donde nos encontramos como escuela generando un nuevo ciclo de admisión 2025, ¿ya? Se- yo soy parte del equipo, un profesor más en este gran y hermoso equipo de acupunturistas en un plan de formación de futuros acupunturistas en esta escuela llamada Sambao, ¿ya? En esta escuela, que ya tiene sus años de trayectoria, con formación tanto en Santiago como en Viña del Mar, se pueden encontrar con distintos formatos de diplomado, ¿ya? Les invito, y les voy a hacer una pequeña eh, como visita por la página de la escuela, ¿ya? Para que podamos ver esto también. Esto, 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 y vemos por acá. Y les quiero presentar inmediatamente para que también quede por registro para ustedes. Si ustedes entran a la página de la escuela, escuelasambao.cl, se van a encontrar con la página principal entonces de este formato, ¿ya? Lo que estamos viendo acá eh, son los distintos tipos de diplomados que se ofrecen, ¿ya? En la escuela se ofrece un diplomado de estudio de acupuntura, un diplomado de masaje tuina y el diplomado de Qigong, ¿ya? Cabe mencionar que para quienes saben esto o para información puede resultar nueva para algunas personas, acá en Chile, desde ya varios años, la acupuntura es reconocida como una práctica auxiliar de la salud, ¿ya? Es reconocida por la SEREM como una práctica de medicina complementaria, por lo cual las personas que se forman en distintas escuelas tienen que cumplir con una carga teórica y práctica para posteriormente obtener un permiso sanitario para ejercer como acupunturista y ser reconocido, ¿cierto? Y bajo ese permiso sanitario es como funcionamos, ¿ya? Eso nos permite dar garantías de estudio, nos permite también ofrecer servicios de acupuntura en atención primaria, ¿cierto? En consultorios, hospitales, como también nos permite montar una consulta particular, ¿ya? Todo esto está bajo el ala de la Seremi finalmente, quien regula todo esto. Y para eso es importante buscar lugares donde tengas una buena formación, ¿cierto? En la admisión 2025, generalmente
Ustedes pueden solicitar toda la información que necesitan, pero tengan por seguro que están frente a una de las escuelas que también tiene una gran carga académica, con un gran equipo, y es capaz de formar acupunturistas también de, de un nivel profesional óptimo, ¿ya? Todo esto ustedes nos pueden encontrar en página. Pueden hinchar esta pestaña para encontrar más información con la coordinadora académica. Daniela Vega, encantada, les va a responder todas sus dudas respecto a cómo funciona esto, ¿ya? Y se pueden encontrar con distintos formatos, ¿ya? El formato que se tiene, tenemos como escuela formato 100% presencial, con una clase teórica a la semana, y desde el segundo año comienzas con sesiones de práctica clínica, ¿ya? Como también existe el formato semipresencial, donde existe la carga teórica online y tienen jornadas prácticas eh, de manera espaciada para poder configurar los aspectos más tácticos, ¿ya? Todo eso lo pueden consultar, ¿ya? Toda esta información la encuentran en la página, ¿ya? Formato presencial, los tiempos que se tienen, por ejemplo, en Santiago, los días que suelen haber clases, ¿cierto? Y en Viña también los días que suelen haber clases. A ese día le deben sumar posteriormente un día de prácticas clínicas donde podemos tener la experiencia in situ junto a sus profesores y tutores para poder hacer acompañamientos a casos reales, pacientes reales, ¿cierto? Asistidos por su tutor de prácticas clínicas y que posteriormente son ustedes los que van a llevar el tratamiento. Entonces llevan un estudio y una revisión de casos clínicos constantes desde esa época, ¿ya? Porque aprender haciendo es súper importante en este contexto, ¿cierto? Más información lo pueden seguir encontrando acá. Mi sugerencia personal es que pueden consultar inmediatamente toda la información con nuestra querida coordinadora. Eh, Pueden mandar un correo a santiago@escuelasambao.cl. Les va a responder Pamela. Pamela le va a hacer una redirección y una cita, ¿verdad?, con la coordinadora académica Daniela Vega para que puedan resolver todas sus dudas, ver in situ, conocer el lugar, ¿cierto? Y ver todas las opciones que puedan conocer también para que tengan en opción el estudio de la acupuntura como alternativa, ¿ya? Más nada, solo comentarles que estamos frente a un momento donde pueden consultar por sus distintos tipos de alcance. Y bienvenidos en el caso de ser así, ¿ve? Espero haberles sido un aporte. Encantado de cualquier cosa resolver sus dudas. Por favor, cualquier cosa que tengan a la mano me preguntan. Si no, daremos por concluida la sesión del día de hoy. Estoy atento a sus preguntas. Ok. Muy bien, queridos y queridas. Lo vamos a dejar hasta acá entonces. Un gusto, que estén muy bien, que tengan buen descanso. Hasta la próxima entonces. Bye.